de conocimiento, cuestión de conocimiento, como siempre lo que se utilizaba allá. Desde entonces ha estado vinculado con esta actividad. LinkedIn es mi foro, pero ahorita algo le pasó. Seguro toqué la tecla equivocada. Estuvo trabajando en México con varias empresas y hace unos años volvió a Costa Rica. Ha estado trabajando principalmente en consultoría acá en temas relacionados con sistemas de información, mejora de procesos y sistemas de gestión de conocimiento. Una dificultad que he encontrado es que aquí como que no entendemos muy bien qué es esa cosa de conocimiento. Parece que solo los profesores de la Escuela de Filosofía de la U de Costa Rica, entonces esperemos que lo que pueda compartir hoy sea algo provechoso para todos ustedes. Nosotros creemos que es algo provechoso en Costa Rica. Hablamos muy frecuentemente de la sociedad, de la información del conocimiento, la economía del conocimiento y demás, pero hay muy escasas iniciativas. Conozco una que hace unos 8 o 9 años inició en el Banco de Costa Rica y hay pocas iniciativas para articular estas cosas en el mundo empresarial. Entonces la idea de hoy es que también pueda compartirlo esto. Él ya terminó, digamos, la investigación para un informe del Club de Investigación Tecnológica, que estamos ahora en la etapa final de edición y esperamos que la interacción de ustedes nos permita pulir el informe para que sea lo más útil cuando lo entreguemos a todos ustedes. Amén. Muy buenos días, muchas gracias Ignacio y muchas gracias también por la oportunidad que me da de hacer esta presentación y a todos ustedes también por asistir. Espero que sea de mayor valor para todos ustedes. Antes de entrar al tema, quisiera empezar primero poniéndoles un escenario. Vamos a suponer un momento que ustedes trabajan en un edificio muy alto y que necesitan tomar un elevador para llegar al lobby. Entonces pensamos que es el cierre del día, es un día muy pesado, nos vamos pensando que se acerca el fin de semana y no hay mejor manera de pensar eso que en el momento en el que uno se tiene que retirar. Llaman al elevador y se acerca a su jefe. Entonces se saludan muy cordialmente y cuando está llegando el elevador su jefe le llega y le dice: ¿saben qué? Nada más quiero aprovechar la oportunidad para decirles en este momento que prefiero decírselo ahorita que tengo la oportunidad de verlo, que vamos a prescindir de ustedes y vamos a prescindir de su equipo. Estuvimos discutiendo con la junta directiva, necesitamos ahorrar costos y empezamos a hacer el estudio de mercados y nos dimos cuenta que nos sale más barato tercerizar los servicios que hacen ustedes a mantenerlos a ustedes. ¿Okay? Entonces, por costos realmente nosotros no podemos mantenerlos aquí porque resulta que es más barato tercerizar que tenerlos a ustedes. Por su perfil, nosotros nos damos cuenta que hay personas allá afuera que tienen un perfil de ustedes, inclusive vamos a encontrar con unas personas que están más actualizadas. Por cuestión de experiencia, nosotros vemos a personas que tienen años de experiencia en el mercado y aparte están muy consolidados en los servicios que necesitamos que nos ofrezcan. Y además de eso, por el conocimiento que ustedes tienen o por la experiencia que ustedes han generado, resulta que podemos transferirla. Entonces, disculpe que les suelte el bombazo en este momento, pero aprovechamos de una vez. Se cierra el elevador y ustedes tienen de tiempo de ahí hasta que llegue al lobby para convencerlo de que no lo despidan. Entonces, no puede ser por costos, no puede ser por perfil, no puede ser por currículum y no puede ser por experiencia. ¿Qué hacen en los tal vez 8 segundos que tienen para convencer a su jefe que no lo despida? Bueno, esperen. Pues esperemos que esta presentación les ayude a responder este escenario. No vamos a ser muy adelante, perdón. Entonces esperemos a ver si esta presentación les puede ayudar. Va por ahí. Si los que tuvieron la oportunidad de leer El Príncipe se dan cuenta que en el prefacio que escribe Nicolás Maquiavelo dice que no existe mayor valor que él le puede ofrecer al duque de Urbino que el conocimiento que ha adquirido a través de la experiencia, de todo el trabajo que él ha hecho en el sector público, de toda la parte que ellos han trabajado con la parte de gobierno y además con toda la experiencia que ha aprendido a través de la historia. Este pedazo de que dice que no existe mayor cosa alguna de mayor valía que el conocimiento de las acciones de los hombres. Fue el primer constructor del mundo. Si ustedes se fijan también, digamos, por ejemplo, la misma línea que sigue Sun Tzu en el arte de la guerra es enseñar que realmente los ejércitos que ganan no es el más fuerte, ni el más grande, ni el más ágil,
sino aquel que logra entender la batalla. Y como dice también una frase, si se entiende el enemigo y se entiende uno mismo, no importa el resultado de 1000 batallas. Durante el Data Center Summit de 2015, en una publicación que hizo el Colegio de Informáticos, Profesionales en Informática y Computación, comentó que los países exitosos serán aquellos que migren a una economía basada en conocimiento, la cual se sustenta en la gran información que hoy posee. Curiosamente, el artículo empieza con una pregunta para hace un momento que dice: ¿puede Costa Rica fundar su propio Silicon Valley? Chistosamente le hizo como pregunta. Además de eso, el Banco Mundial comenta que una economía basada en conocimiento es aquella que logra entender realmente lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sabemos y lo que nosotros podemos aplicar. Y eso se trata de que puedan hacerlo todo tipo de sociedades e instituciones públicas y privadas, y para que sea para el beneficio y el desarrollo e inclusive la inclusión de una sociedad. Estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de una ciudad, un país, una región, podemos estar hablando inclusive del propio continente. Y en primera plana de la nación hoy salió, ¿verdad?, que el sector de servicios está ya, tiene una tajada más grande de la economía. Lo mismo en exportaciones, ¿verdad? Bueno, también una de esas, también un ejemplo muy importante de cuál es el valor de conocimiento que puede tener un país es el escándalo mediático que se hizo cuando salió Intel, en que inclusive empezaron a hacer todos los estudios económicos del impacto de Costa Rica después de que se fue Intel. Intel ahorita tiene 1.200 empleados que prácticamente se desarrollan de lo que se están consolidados en lo que viene siendo la investigación y desarrollo. Entonces, ¿a dónde fue Intel realmente? Entonces, algo muy importante que hay que entender en la administración de conocimientos es que esto no es un tema nuevo. La administración de conocimiento existe prácticamente desde el principio de la historia. Desde el momento de la historia de la humanidad en el que aprendimos a pintar en cuevas y empezamos a aprender a escribir y empezamos a aprender a pasar trazos en lienzos, en ese momento nosotros ya entendemos lo que es la administración de conocimiento. Ya esa parte ya nosotros estamos consolidando conocimiento. Ya en ese momento estamos compartiendo conocimiento. Ya en ese momento nosotros estamos preservando conocimiento. Y lo más importante es que cuando tenemos acceso a ella también tenemos una capacidad de entenderlo. Y si tenemos entenderlo y aplicarlo, ahí nosotros ya empezamos a hacer prácticas de gestión de conocimiento. El detalle es que la palabra en sí, como ciencia, se empezó a aplicar a partir de 1991. Y esto se dio más que todo porque las empresas quisieron entender que realmente el concepto de la estandarización y solamente el valor del capital humano simplemente como un brazo productivo realmente ya no es suficiente. También recaímos en el concepto de la estandarización. Por ejemplo, cuando Henry Ford que llegaba y decía que yo le puedo construir el carro que usted, el color que usted quiera, siempre y cuando sea negro. Entonces al final nosotros estamos pensando y decimos, bueno, ¿dónde nosotros está el valor? Y el valor está dentro de lo que nosotros hacemos, dentro de lo que nosotros hemos aprendido y lo más importante, dentro de la gente que trabaja con nosotros. Entonces, unas cuantas definiciones propias. Si nosotros no estamos hablando de datos, yo ahorita les puedo llegar a decir dorado, 7, 3000, pura información. Puras representaciones simbólicas que en sí no tienen ningún valor siempre y cuando si nosotros no sabemos de qué estamos hablando particularmente. Es como en este momento, yo les puedo haber dicho estas tres cosas. ¿Qué significa? Pues en función de esto yo necesito darles un contexto. Cuando yo les puedo dar una interpretación y decirles que realmente yo estoy hablando de un auto dorado para 7 pasajeros con un motor de 3.000 centímetros cúbicos, entonces ustedes ya pueden darle una interpretación particular. No estamos hablando de que ustedes están recibiendo información. Ahora, cuando ustedes logran tener información y darle un contexto apropiado, y ustedes además le pueden dar el valor dentro de lo que ustedes conocen, dentro de lo que ustedes saben, dentro de lo que ustedes han aprendido, entonces ustedes ya saben lo que es posibilidad de conocimiento. Eso ya está adaptado en ustedes. Y ya ustedes viendo ciertos elementos en función también de todo lo que está en el entorno y también inclusive dentro de todo lo que ustedes saben, ya ustedes se dan cuenta de que ustedes están siguiendo conocimiento. Y que además de eso ustedes son capaces de compartir y que son capaces de almacenarlo. Pero cuando nosotros generamos valor, cuando nosotros ya podemos llegar a tomar decisiones con ese conocimiento que nosotros consolidamos, entonces ya nosotros ya podemos hablar de inteligencia. Cuando se vuelve parte de nuestra práctica o de nuestra práctica de la vida diaria, entonces ya estamos hablando de lo que algunos autores lo conocen como sabiduría. Es el momento en el que simplemente nosotros ya lo sabemos y ya lo implementamos y ya es parte de nuestra razón de ser, sin necesidad de tener mayor valor agregado.
Las generaciones de conocimiento se dan desde primera parte. La primera etapa es lo que se da, lo que es el conocimiento como un registro. Esto es, nosotros identificamos lo que sabemos y aprendimos a guardar. Esto está desde el principio, prácticamente desde que se inventó la escritura. Entonces, cuando nosotros vemos el conocimiento como nosotros lo vemos como un conocimiento como una herramienta, y nosotros lo que hacemos es empezar a acaparar, empezar a tomarlo, evitar que se pierda. Cuando pasamos a la segunda generación, estamos hablando de conocimiento como un flujo. ¿Qué viene siendo esto? Esto significa que yo el conocimiento que tengo, inclusive el conocimiento que tengo almacenado, lo puedo compartir, lo puedo enseñar y puedo hacer que las personas lo difundan. Entonces el conocimiento ya sigue un flujo natural. Entonces el conocimiento pasa a ser un método. Y en la tercera generación, que es donde nos encontramos ahorita, es prácticamente el conocimiento adaptado a la toma de decisiones, a la fundación de una estrategia, a empezar a darle valor, a reconocer el valor real que tiene. Ahora, hay un elemento muy importante de la economía del conocimiento que trabaja dos términos. Uno es el valor monetario, el valor contable de una empresa, y la otra es el valor real. Voy a darles un ejemplo particular con esto. Un señor tenía una empresa pequeña de reparación de calzado. No tenía ningún heredero y ninguna persona le interesaba heredar esa empresa ni darle seguimiento, entonces al final decidió vender. Hablando con su contador, les había dicho que si le iba bien, podía llegar a venderlo más o menos de unos $200,000, y al hombre se le abrieron los ojos. Y dijo, sí, está bien, $200,000 para mi retiro. Antes llegó una empresa de calzado y que estaba interesados en comprarle su negocio. Entonces empezaron a hacer un estudio, empezaron a ver todo lo que había hecho, toda la experiencia, todo el mercado, los clientes, y al final me dijeron, sí, disculpe, tenemos una oferta. Es una oferta inicial, pero estamos entonces a negociar. Ok, ¿cuánto le ofrecen? En este momento estamos dispuestos a ofrecerle $650,000. Entonces uno llega y dice, bueno, está bien, de 200 a 600, ¿por qué? Y dice, vea, es que el personal que usted tiene aprendió a preparar cierto tipo de calzado con ciertos materiales que nosotros nunca hemos podido. La calidad con la que usted hace los materiales, con la que ustedes manejan el calzado, realmente nosotros no lo hemos podido emular con las máquinas que tenemos, aunque sabemos que podemos, pero no hemos logrado cómo. Y además, usted tiene una larga lista de personas que están dispuestas a pagar lo que sea, siempre y cuando sea usted que lo repare. Es un valor de marca que realmente ya se tiene bien consolidado, y si nosotros sabemos que tenemos eso, mucha gente va a confiar también en nosotros. Y eso le da el valor real a la empresa. Todos esos intangibles que también hay que saber cuantificar. Ahora, esta presentación esta diapositiva espantosa que tiene un montón de texto, la razón principal por la que se lo estoy poniendo es que en estos momentos no existe una definición oficial aceptada universalmente de lo que es administración de conocimiento. Ustedes pueden llegar a verlo, y ¿qué es? Es un esfuerzo sistemático, es una estrategia. Nosotros estamos hablando de que es identificar lo que se sabe y lo que necesitamos aprender para hacer lo que estamos haciendo, o lo que viene siendo un marco de trabajo, un framework. Y además de eso pongo una nota que inclusive en la página de Wikipedia en español ustedes pueden encontrar 4 definiciones más. ¿Qué es lo que viene siendo esto realmente, administración de conocimiento? Administración de conocimiento tiene estas palabras claras. Primero, es saber, conocer y poder preservar lo que es el conocimiento tácito. Ese conocimiento tácito es todo lo que nosotros tenemos aquí arriba. No todo lo que nosotros hemos generado en función de nuestra experiencia, y además de eso nosotros hemos podido llegar a transferirlo de maneras informales. El conocimiento explícito es todo aquello que nosotros tenemos tangible: documentos, procesos, lineamientos, cursos, manuales, lo que ustedes quieran, que es palpable y que se puede compartir de formas ya formales. En sí, la administración de conocimiento se considera como una metodología de trabajo. En sí, lo que nosotros tenemos que ver es cómo nosotros podemos llegar a generar valor, cómo podemos llegar a implementar este conocimiento, cómo identificarlo, cómo indexarlo. Están desayunando, están platicando entre ellos, están entendiendo. Una cosa, por ejemplo, una muy particular es cuando uno sale a un rato de ocio con la gente del trabajo, que lo primero que uno hace es hablar de trabajo, por más que uno no quiera. Pero dentro de ese espacio informal se da la oportunidad de que practiquen experiencias, empiezan a practicar situaciones, y eso lo empiezan a comunicar entre otras personas, y empiezan a entender, y dicen, ah, miren, la verdad es que eso también me sirve, todo lo que me están diciendo me sirve. Lo estamos haciendo de forma informal. Cuando pasamos a lo que es el proceso de externalización, es que ese conocimiento tácito que estamos compartiendo informalmente lo transformamos en un elemento ya explícito, ya algo tangible que se puede quedar en la organización, y lo implementamos en un proceso.
Entonces, ya estos procesos que vienen siendo la parte de prácticas, la parte de lineamientos, la parte de capacitaciones, etc. Cuando ese conocimiento explícito que estamos desarrollando queremos implementarlo en la organización, lo hacemos en un proceso de combinación. Entonces, ¿qué viene siendo esto? Los procesos propios de la organización, que ya están formales, lo que hacemos es irlos complementando con todo ese conocimiento que nosotros hemos llegado a plasmar también aquí, de forma tangible. Y lo podemos digamos, transformar o podemos evolucionar los procesos que estamos haciendo en función de todo lo que hemos aprendido y de lo que hemos podido ser capaces de compartir. Y cuando llegamos a hacerlo todo, a que se vuelva, digamos, parte de la naturaleza de la razón de ser de la organización desde la perspectiva de su personal, lo que hacemos es un proceso de internalización. Entonces, ya cuando nosotros lo hemos desarrollado formalmente como organización, se lo transmitimos otra vez a todo el personal y el proceso vuelve a empezar. Y se conoce que es un proceso en espiral, porque empieza desde la base de un individuo hasta los límites de una organización y va creciendo paulatinamente. No es que porque una persona llega y lo conoce y lo dice abiertamente en una conferencia y ahora todo el mundo lo sabe, sino que simplemente eso va creciendo conforme la misma institución va madurando desde la perspectiva de cómo ir implementando y adoptando ese conocimiento. Pero eso puede ser intencionado, ¿verdad? O sea, puede tener una intención y ser diseñado para que eso ocurra. Por ejemplo, cuando yo me fui a estudiar afuera en 1989 y volví en el 93, tuve 4 años en que no vine a Costa Rica. Y no sé si Roberto, que estuvo en el mismo lugar que yo, coincidirá conmigo, pero creo que el lugar más importante del laboratorio de investigación donde yo estaba en Inglaterra era el lugar donde se tomaba el café. El parque. ¿Ah? El parque. O el parque o los pubs ahí cercanos, ¿verdad? Pero ahí dentro del laboratorio, ¿verdad?, era el lugar donde uno se servía el café y ahí se hacían los seminarios, ¿verdad? La gente se servía café, chocolate, té, lo que fuera, pero se encontraba de manera muy espontánea. Y lo que me chocó cuando llegué al TEC en 93, este Centro de Investigaciones en Computación no tenía un lugar para el encuentro informal de las personas. Ahora, si ustedes se fijan en este momento, si queremos ver este ciclo de una forma más aterrizada, en este momento nosotros estamos haciendo un proceso de socialización. Yo les comento, ustedes van retroalimentando, vamos compartiendo, vamos haciendo un espacio muy informal. Pero si ustedes pueden llegar a su organización, tomar este conocimiento, empezar a compartirlo con otras personas y a implementarlo, digamos, en su área de gestión de procesos, entonces ustedes van a hacer un proceso de externalización. Tienen que escoger el área donde ustedes pueden ir colocando, digamos, eso que están aprendiendo en este momento, y conforme ustedes vayan midiéndolo y vean que se puede ir implementando, ustedes pueden ir a hacerlo creciendo y hasta que vaya adaptando los límites de la organización y lo combinan. Y cuando ustedes se dan cuenta que ya dentro de la razón de ser está en escuchar a las personas, en poder empatar ese conocimiento, sus procesos, y luego que ya esté estandarizado a nivel de organización, entonces ustedes van a hacer un proceso de internalización, de interiorización, en el que ustedes van a empezar a compartirlo con todas las personas para que todo el mundo tenga, digamos, una razón en particular, hasta que alguien llegue con una forma de mejora y el proceso vuelve a empezar. El segundo, de un investigador llamado Chun-Wei Cho, que trabaja en la Universidad de Toronto, que ha escrito mucho de lo que viene siendo de instituciones y organizaciones que aprenden. El modelo que él construye es un modelo que trata de ver desde tres perspectivas. La perspectiva de la experiencia que yo puedo generar, del conocimiento que yo puedo adquirir desde el exterior, y además lo que viene siendo las intenciones o la razón de ser de la institución. Cuando nosotros hablamos del modelo de creación de sentido, es el que nosotros, por ejemplo, cuando yo empiezo a ver lo que es mi experiencia, y esa experiencia yo le empiezo a dar, digamos, cierta capacidad de adaptación a los procesos que estoy siguiendo, y yo se lo empiezo a enseñar a otras personas, entonces yo le estoy creando sentido al conocimiento interno que yo tengo. Cuando yo lo complemento con el conocimiento que existe del exterior, mejores prácticas, procesos, estándares, conferencias, algún desayuno para el club, entonces yo lo que hago es que empiezo a recibir esa información y empiezo a entender qué es lo que realmente sirve. Y empiezo a ver qué es lo que realmente sirve, entonces yo le estoy creando sentido a todo ese conocimiento que está en el exterior. Y cuando llegamos y lo adaptamos profundamente en la organización, y la organización dice, mira, ¿saben qué? Esto llega y le da sentido a lo que nosotros queremos llegar a hacer. Realmente no solamente mantener el status quo, es realmente dar el siguiente paso. Entonces nosotros ya estamos creando sentido a las expectativas o a la razón de ser, o a los objetivos o a las actividades que quiere hacer la organización.
Y que es un modelo en el que prácticamente yo inicié la parte de administración de conocimiento, es un modelo que se creó por el Centro de Sistemas de Conocimiento del TEC de Monterrey, por el doctor Francisco Carrillo. El propósito de este modelo es no perder de vista todo aquello que realmente importa, todo aquello que realmente le da valor a la institución. Y este es un modelo que se conoce modelo del sistema de capitales. ¿Qué es lo que dice? Que en todo proceso, digamos, de una organización, sea para crear productos, sea para crear servicios, tiene un capital financiero, un capital productivo y un resultado. Entonces, esto se separa por los siguientes capitales. En el entorno de cualquier capital productivo que nosotros vayamos a generar en una institución, existe lo que es el capital financiero que no pierde. Es todo lo que nosotros conocemos desde el punto de vista monetario. El capital relacional son todas aquellas relaciones que nosotros tenemos con el exterior, clientes, proveedores, asociados, aliados, etcétera, etcétera. El capital identidad es mi razón de ser. Pero solamente se cuantifica en saber de que una institución tenga un objetivo, una misión, una visión y objetivos bien consolidados, sino que además la propia organización, las propias personas lo conocen, lo entienden y lo adoptan. El capital inteligencia es lo que estamos hablando en ese momento, de lo que es el capital intelectual. Todo lo que nosotros estamos generando que es propio nuestro, desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista de resultados, desde el punto de vista de conocimiento y experiencia, y nosotros lo podemos cuantificar. Y ahora, lo que existe alrededor, dentro de lo que viene siendo el capital producto, es el capital de inversión, que es la forma en que nosotros sabemos cómo es que tenemos que inyectar nuestros recursos, y no solamente desde la perspectiva financiera, sino desde las personas, dentro de los materiales que nosotros tenemos, dentro de las mismas oportunidades que también pueden haber. Esa es la capital de inversión. El capital humano somos las personas, todos aquellos que somos importantes para producir algo. El capital instrumental son todos los activos tangibles que nosotros necesitamos: herramientas, maquinarias, espacios de trabajo, equipo tecnológico, etc. Y el capital producto es lo que nosotros producimos. Al final, el resultado que nosotros obtenemos, que nosotros queremos llegar a eso. Ahora, si nosotros vemos un poco de implementaciones, el más popular de todos son las comunidades de práctica. ¿Qué viene siendo esto? Un grupo de personas con un propósito en común, que pueden estar en un espacio que permita la confianza y la interacción. Lo que hacen es que empiezan a compartir conocimiento que se basa en conocimiento aprendido, conocimiento vivido o en prácticas, conocimiento explícito que se puede compartir. Todo eso, cuando se llega a un consenso, sea por medio de un moderador o porque por modelo democrático todo el mundo al final decide que es lo que llegan a servir, empiezan a crear lo que son prácticas colaborativas. Y esas prácticas colaborativas se transforman en inteligencia colectiva. Eso es de que todos, con base en lo que todos sabemos, podemos llegar a crear algo común que de valor, que nos sirva para alcanzar un propósito. Y cuando nosotros esa inteligencia colectiva la tenemos bien consolidada, se transforma en conocimiento retenible. Conocimiento que ya no vamos a perder, y conocimiento que está implícito, está puesto tácitamente en todos los participantes de esa comunidad de práctica. Otro que se la trae es con respecto a los platos de mando integral o Balance Scorecard. Eso lo que se trata es que desde la perspectiva de objetivos que nosotros queremos llegar a generar, lo que hacemos es colocarlos, digamos, normalmente en cuatro perspectivas. La primera, en la parte de abajo, consiste en lo que vienen siendo todos los procesos internos con toda nuestra capacidad de aprendizaje. Son todos los objetivos relacionados a ese punto en particular. El siguiente son todos los procesos de negocio que nosotros seguimos y que nosotros tenemos que involucrar para poder alcanzar ciertos objetivos de mejora. Después de eso viene siendo todo lo que es el capital relacional, todo lo que tenemos alrededor de nuestro entorno, que aquí lo pueden, por ejemplo, como clientes, pero necesariamente tienen que ser sobre ellos, pueden ser también proveedores, pueden ser también asociados, etc. Y al final viene siendo lo que es la parte superior, que es la razón de ser o el objetivo final que tiene una institución. En las entidades privadas dice que son financieros, pero cuando tenemos instituciones no gubernamentales o sin fines de lucro, esa perspectiva no la conocemos como financiero, podemos ponerle como valor, retorno a la sociedad, los metas alcanzadas. Ahora, el cuadro mando integral no es esa gráfica. Muchas veces llegan algunas personas y presentan su balance scorecard y presentan eso. Eso realmente es un tipo de diagrama relacional que hace que como es que los objetivos, agrupamos los objetivos según una perspectiva, y en función de esa perspectiva también nosotros empezamos a ver cuál es la interacción entre los objetivos, qué tenemos que cumplir y cómo va a irse caminando para alcanzar un objetivo final. El balance scorecard en sí es todos esos objetivos estratégicos que consolidamos, con los indicadores que nos van a ayudar cuál es el desempeño que tiene, con un objetivo o una meta final, que eso es muy importante. De nada me sirve caminar si no sé para dónde voy.
y con un programa, con actividades formales. Esas actividades pueden ser de alto nivel, o esas actividades pueden llevar al máximo nivel de detalle, pero lo importante es que el Balance Scorecard, si nosotros tenemos objetivos estratégicos que queremos alcanzar, tenemos que ver cuáles son esos indicadores, y esos indicadores pueden ser tangibles, pueden ser cualitativos o cuantitativos, y es importante que nosotros sepamos definirlos, que sepamos darles rangos, y además de eso que nosotros pongamos una meta. El otro son los sistemas de administración de conocimiento. En sí son, por ejemplo, repositorios de conocimiento que nosotros creamos. Una intranet, por ejemplo, bien desarrollado es un sistema de administración de conocimiento. Cuando nosotros creamos espacios colaborativos, cuando creamos espacios de almacenamiento, cuando creamos repositorios de documentales, o cuando tenemos espacios para poder interactuar y poder dar seguimiento. Una herramienta popular es, por ejemplo, SharePoint. Se utiliza, lo que tiene SharePoint no solamente es un repositorio donde ustedes pueden llegar a colocar documentos, pueden indexarlos, pueden darle valor, pueden darle búsquedas por palabras claves, pueden tener responsables, puede haber políticas de cambios y mejoras. Hay espacios para construir espacios colaborativos donde ustedes crean un foro y empiezan a discutir y empiezan a platicar, y todo eso se puede por medio de un mediador. Entonces ustedes pueden ir tomando toda esa información que se comparte y pueden tomar un conocimiento adquirido. Y además de eso, ustedes pueden llegar hasta personalizar la forma en la que ustedes están interactuando. Y en las prácticas tenemos lo que viene siendo las bases de conocimiento, y esas bases de conocimiento tal vez algunos, si han tenido oportunidad de ver o a trabajar en un call center, ustedes se dan cuenta que cuando llaman a una persona, realmente esa persona no les dice qué hacer. Esa persona lo que hace es leer un script de lo que tiene que hacer. Entonces, mientras mejor ustedes conozcan esos procesos o esas atenciones, esos scripts maduran. E inclusive ustedes pueden llegar a tener a cualquier persona, y usted le dice, cuando usted le llaman, cuando llaman a alguien y le dicen, yo tengo un problema X, ellos buscan por palabra clave. Lo ponen por palabra clave, encuentran un script y dicen, usted lo que tiene que hacer es esto, y lo que hace es un guión. Muchas veces, bueno, no muchas, pero la mayoría de las veces, y me ha tocado, nadie en el otro lado del teléfono, ninguno entiende lo que les está diciendo. Pero el script está tan bien hecho que no lo necesita, simplemente se necesita que usted lo vaya diciendo y usted va diciendo, sí, no, ya lo resolví. Las capacitaciones también son un elemento muy importante, sobre todo capacitaciones internas. Hay personas que llegan y dominan mucho un proceso. Cuando llegan personas nuevas, lo bueno sería que esa persona tenga la capacidad de transferir ese conocimiento para que la curva de aprendizaje sea la menor posible. Si se pueden documentar, entonces nosotros tenemos capacitaciones formales. Entonces ya no estamos hablando de que es una persona que esté invirtiendo su tiempo productivo, sino más bien son cursos en línea, o cursos interactivos, o videos que pueden llegar bien formados, pueden llegar a reducir esa curva. En lugar de nada más traer a la persona y decirle, venga, siéntese aquí y vamos a ver cómo nos va. En los entrenamientos, más que todo, bueno, en inglés le dicen coaching, más que todo. Y lo que se trata es de conceptos de mentoría. Entonces, digamos, ustedes tienen un mentor y lo que les ayuda es a pensar a desarrollar sobre todo lo que viene siendo las habilidades blandas. Liderazgo, capacidad colaborativa, orden, administración del tiempo, que es algo sumamente importante. Toda esa parte viene siendo una práctica de administración de conocimiento. La transferencia de mejores prácticas también, cuando una persona entiende, digamos, que hay una forma mejor de hacer un proceso, entonces lo que hacen es buscar el espacio para compartirlo y que se vuelva homólogo dentro de todos los usuarios. Las prácticas de la administración de lecciones aprendidas, por ejemplo, el PMI, el PMBOK, en la versión 5 empezó a constituir lo que vienen siendo los elementos de administración de conocimiento. ¿Y qué viene siendo esto? Todas las lecciones aprendidas que se van desarrollando durante la ejecución del proceso. Pero no es un área de conocimiento tal cual, sino que lo que dice es que todas esas prácticas se tienen que hacer desde el momento en el que se tiene una idea. Y todo ese camino, todo ese recorrido que hay desde una iniciativa, aunque se proponga y se cancele, hasta que llegue al final y se tenga un proyecto exitoso, todas esas lecciones se tienen que preservar. Y se tienen que preservar de tal forma que sean entendibles y sean transferibles a los siguientes proyectos. El PMBOK en sí, dentro de su flujo, dice que algo muy importante que tiene que ver desde el momento de iniciación son todas las lecciones aprendidas que ha habido en proyectos anteriores. Y no necesariamente en proyectos similares, sino inclusive de la misma forma como se fueron gestionando. Y la memoria organizacional en sí, por ejemplo, si ustedes ven líneas de tiempo, eso en sí es una base, digamos, básica, digamos, de lo que es una memoria organizacional. Una institución es ver todo lo que han aprendido, todo lo que han hecho, todas las virtudes, todos los errores, todas las cosas en las que han desarrollado, todas las cosas donde han caído.
Y todo eso se preserva, ¿sí? No necesariamente con necesidad de ser filtrada, sino más que todo como un libro histórico, una enciclopedia interna de la institución en donde le empiezan a enseñar, ya, nosotros hemos pasado por todo eso, y esto es lo que ha servido, y aquí es donde hemos fallado, y esto es lo que necesitamos, y esto es lo que una vez incursionamos y ahora no lo vamos a volver a tocar. ¿Sí? Todos estos métodos, ¿no te parece que pueden tender a matar la imaginación o la creatividad? No, todo lo que Por ejemplo, las grandes constructoras y los digitales, ¿verdad? O sea, todas las organizaciones jerárquicas, ellos deciden cómo se hacen las cosas. Vos nos diste ahora el ejemplo del call center, ¿verdad? Usted no entiende lo que le están diciendo, usted sigue el script y resuelve. Desde arriba deciden cómo se hacen las cosas y lo pasan para abajo y se acabó. Usted no piense, no opine, no invente, haga lo que dice ahí, porque esas son las mejores prácticas. ¿Usted cómo va a tener usted una práctica mejor que las mejores prácticas? Usted hace lo que dicen las mejores prácticas. Y hay empresas muy exitosas alrededor del mundo, por ejemplo los militares y las grandes constructoras, que lo que hacen es exactamente eso, es un modelo de reutilización del conocimiento, lo cual mata totalmente la creación del conocimiento. Eso en sí tiene mucho que ver con la cultura organizacional. La administración del conocimiento más bien busca exactamente lo contrario. Digamos algo muy cuadrado, como un call center. Tal vez el detalle particular es pensar que todo como un call center. Y el detalle particular de algo muy cuadrado es que si nosotros podemos dar unos lineamientos para reducir el error al máximo, pues entonces lo ponemos a 4 y quitamos todos los males, ¿verdad? Exactamente, y también eso es algo muy importante. Por ejemplo, la parte de tecnología que se dice que inclusive las directivas van a empezar a reemplazar no sé cuántos cientos de miles de empleos solo en la ropa. Sí. Pero tal vez, Daniel, lo que está dando la vuelta yo ahora es que en los últimos 20 años parece, yo estuve dediqué un tiempo hace 20 años y después lo he dejado. Lo que me da la impresión es de que han proliferado más que consolidado los modelos y los métodos y los enfoques, los approach a la administración del conocimiento. Y eso lo que hace es confundir más que ayudar, ¿verdad? Y hay como una obsesión en producir estructura. Y la estructura, por definición, mata la creatividad. O sea, y no lo hacen al propio, yo estoy seguro que no lo hacen al propio, ¿verdad? Pero estoy preguntando si no crees que hay una tendencia en esa dirección y debería tenerse cuidado, ¿no? Debería tenerse cuidado porque sí es cierto que sigue una tendencia si nosotros lo consideramos que eso en sí viene siendo un fin, por decirlo así, un lugar de un medio. Entonces, pues, algo muy importante que tienen que ver las organizaciones es que un elemento sumamente importante, de hecho Richard Branson lo había comentado una vez, que en sí lo más importante en una organización no son los clientes, son las personas. Si usted trata bien a las personas se van a encargar de tratar bien a los clientes. Entonces, ¿qué viene siendo esto? Si nosotros tenemos la oportunidad, nos damos ese espacio en donde nosotros creamos un estándar, pero al mismo tiempo creamos el espacio para que las personas reconozcan o identifiquen áreas de mejora. Entonces, lo que hay que hacer es que cuando lo encuentren, que llegue el espacio y digan, disculpe, perdón, yo sé que estamos estandarizando esta cosa, pero resulta que yo, dentro de la misma práctica que estuvimos haciendo, encontré ciertos elementos que podrían ser inclusive mejorar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, tenemos que ver cómo podemos evaluar eso, cómo podemos cuantificarlo, cómo podemos llegar a consolidarlo dentro de las prácticas y empezar a digamos, adoptarlos. Ahora, que hay un detalle muy particular. Cuando llego yo y dice, vamos a colocar este proceso, ok, ¿sabe qué? Encontré áreas de mejora, no me interesa, porque lo que necesitamos es primero por este proceso. Después, a ver si lo que usted propone puede dar valor, lo vamos a hacer para hacerlo final. Entonces, cuando lo hacemos cuadrado, algo que podría ser muy dinámico, estamos matando. Sí, siguiendo en la misma línea, si nosotros estamos desarrollándonos en una empresa y venimos tratando de hacer lo mejor posible, que creo que es lo que hemos hecho durante los últimos 20, 30 años, vienen las mejores prácticas y las empezamos a estudiar y bueno, hay cosas interesantes de aplicar, pero hay otras que no. A veces se encasillan mucho en continuar con esas mejores prácticas. Tal vez no sean adaptables o tal vez no sean adaptables. Concuerdo totalmente con Roberto con el tema de la creatividad, porque a veces ya es un elemento de represión, sobre todo para los que somos auditados y controlados por la CGR. Entonces, al final, estamos abocados a cumplir con las mejores prácticas, con las normas, tal vez algunos participaron, ¿verdad?, de eso, y al final nosotros matamos la creatividad, ya no, simplemente
vamos a la mejor práctica, vamos a los indicadores de la CGR y ya ahí no nos salgamos. De todas maneras no nos queda tiempo para eso, no nos queda tiempo para más que documentar. Entonces a lo que nosotros hemos optado en la institución donde trabajo es: paremos proyectos, tenemos que documentar. Llevamos 2 años documentando y documentando y documentando para tratar de dejar y complacer. Entonces, esas mejores prácticas pueden volverse en nuestra contra en ese sentido. Estoy de acuerdo con el orden es importante, ¿verdad? Y la estandarización, porque hay células que empiezan a crecer y totalmente desordenadas, en eso estamos de acuerdo. Pero también esas mejores prácticas se pueden volver como elementos de represión. De hecho, algo muy importante que muchas instituciones no tienen, digamos, noción, es que todas las instituciones son orgánicas, realmente. No es solamente tener un área productiva o simplemente tener un área de ensamblaje, o no solamente tener un proceso de emisión crítica. Las personas están involucradas. Y uno, digamos, dentro de los mismos procesos, uno empieza a reconocer que puede haber áreas de mejora. Ahora, hay áreas de mejora que se salen de los estándares. Sí, hay mejores prácticas que resulta que no están documentadas. Ahora, inclusive, por ejemplo, si yo, y le pongo así porque yo trabajo también en la parte de cumplimiento normativo de la Contraloría, en la parte de tecnología de información, y hay elementos que uno llega y dice: hay formas de llegar a hacerlo, hay digamos, lo que dicta la norma, resulta que hay que implementarlo, y uno dice: bueno, ¿cómo lo implementamos? Con un estándar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que traerse algo de cualquier lado, y lo último que nos preguntamos es si realmente sirve. Pero ¿qué dice la Contraloría? Que hay que hacerlo. Entonces, cuando me ha tocado la parte de consultoría, hacer ese acompañamiento, sobre todo la parte de desarrollo de planes estratégicos, yo les digo: vean, lo que la Contraloría les exige es que exista un instrumento particular, pero no les está diciendo estrictamente cómo se hace. Entonces, podemos sentarles y darles, digamos, sacarle la vuelta, por decirlo de esa manera, en el que nosotros podemos volvernos creativos para cumplir. Ahora, el detalle muy particular es este: por ejemplo, si usted llega y me dice que yo quiero tener el ISO 9000, ¿okay? ¿Qué es el ISO 9000? Documentar. Perfecto. Y tenerlo bien ordenado, bien estructurado y bien medido. Okay. Y de hecho, ahorita más adelante voy a platicar un poquito de ese tema. Entonces, si quiere, déjeme brincarme un poquito más adelante y regresamos a ese punto. Perdón, nada más. Sí. Aviso el caballo un momentito. Ahí, digamos, analizando un poquitito esto, hay un dicho que dice que a veces los problemas en las organizaciones, la decadencia en las organizaciones, no se debe a que se haga algo incorrecto, sino que se está haciendo lo correcto durante demasiado tiempo, ¿verdad? Y por ahí anda el tema, ¿verdad? A mí me parece, digamos, está bien, el tema de la gestión del conocimiento, ¿verdad? En la termina, se documenta o no se documenta, pasar de tácito a explícito, etcétera, ¿verdad? Pero el proceso de innovación no se debe cortar, sobre todo, digamos, en empresas que se dan servicios y que obviamente la innovación, ¿verdad? Y la investigación son base fundamental a su desarrollo, a su crecimiento y a su permanencia, ¿verdad? Uno ha aprendido que la comunicación y la coordinación horizontal siempre va a aportar muchísimo más que la coordinación y la comunicación vertical, ¿verdad? Entonces, no consiste en que agarremos una o dos personas que se metan ahí en un cuarto y que van a ver qué se fuman para tratar de investigar, sino que es un proceso a través de toda la organización, ¿verdad? Y quizás ese es el enfoque que uno debe tratar de buscar, ¿verdad? Precisamente para que no se corte la investigación en todos los procesos, de todas digamos, las verticales funcionales que hay en las organizaciones. Tiene que haber algo, una chispa, ¿verdad? Que siempre esté aportando algo, ¿verdad? Que esté aportando algo. Obviamente tiene que ser canalizado, coordinado, documentado, ¿verdad? Y tiene que haber un proceso de toma de decisiones, saber qué se adopta y qué se establece, digamos, como una prueba para que se pueda adoptar en el futuro, ¿verdad? Pero sí es importante que el tema de los estándares, el tema de las cajas fuertes o de las camisas de fuerza, ¿verdad? Tengan siempre alguna forma de pensar que no hay que quedarse ahí, ¿verdad? No quedarse siempre haciendo lo mismo bien, ¿verdad? Porque, digamos, todas las culturas, las economías, las tecnologías, todo cambia. Entonces hay que adaptar. Perdón, nada más para agregar algo. Yo creo que la norma también ayuda a que se implemente la cultura de mejora continua si se interpreta bien como tal, o sea, que no es solo documental. Entonces, por ahí, eso puede ayudar a que se mantenga esa innovación que es necesario. Sí, y de hecho ese es un elemento en el que hay
La administración de conocimiento no se trata solo de capturar y difundir información, sino que además también consiste en crear el ambiente que permita esas transferencias o esos reconocimientos. Si nosotros pensamos que el conocimiento es simplemente llegar con una persona, sacarle la información, volver a una sala, correr un manual y resulta que difundirlo a todo el mundo, en sí es cierto, pero está incompleto. Porque además nosotros de eso también tenemos que involucrarnos en la parte de generar esas iniciativas, generar esas oportunidades y generar ese desarrollo. ¿Cómo se hace? Con la parte de iniciativas, con la parte de recompensas, con la parte de espacios. Te lo pongo de manera muy sencilla, un espacio de administración una práctica de administración de conocimiento muy valiosa en las instituciones, que realmente no es muy complicada, es hacer cosas como esta. Sentarse, sacar un cafecito, sentar, convivir con todo el mundo, empezar a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que compartir un poquito el camino vivido, y resulta que eso le llegan y dicen, miren, la verdad que eso que me está diciendo es muy importante que nosotros podemos llegar a adaptar en lo que nosotros tenemos. Sí. Mira, hace unos años estuve un poquito bastante con mi abuelo, porque hace unos años yo le daba servicio a una empresa multinacional internacional que tiene todos los ISOs y todos los MMs y toda la cuestión. Ellos nos obligaron directamente a generar una serie de documentación ISO para poder tener los sistemas nuestros funcionando ahí. Resulta que teníamos llamadas de los mismos ingenieros preguntándonos a los ingenieros nuestros cosas. Entonces yo tomé el teléfono, llamé al gerente y les dije, pero no tienen la documentación. Entonces llamaron a las 2 o 3 personas que estaban haciendo eso y dije, sí, pero es más rápido preguntarles a ustedes. Entonces sí amarra, o sea, sí se amarra, porque la gente cree que un modelo que esté en otro lado funcionando, viene aquí y lo trata de adaptar igual. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay cultura tampoco de lectura. En nuestros países cuesta ver que la gente lee. Entonces, ¿para qué generar tanta documentación si realmente se queda ahí? Entonces, muchas de las cosas, nada más para terminar, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo, documentando, no necesariamente tiene que ser una documentación completa, sino también parte de esa documentación son PPTs que le dan la idea de lo que está pasando. Y cosas más concretas, sí. Entonces yo quisiera como entender un poquito Ahora, también hay un detalle muy particular. Cuando nosotros vemos unas instituciones creadas por lo que se conoce como la generación de los baby boomers, lo primero que dicen es que realmente a mí no me digan qué hacer porque yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, cuando tenemos una generación desarrollada dentro de la cultura industrial, en donde nosotros nos dicen, usted agarra este manual, implementelo y todo saldrá bien, usted no puede sacar a esa persona de ahí. A menos de que llegue con algo más interesante y le diga, vea, disculpe, denme la oportunidad, cambiemos este concepto de estandarizaciones y hagamos algo que se conoce como tropicalización. Resulta que hay algo en los Estados Unidos que funciona de maravilla porque los gringos son como son. Tráigase eso aquí en Costa Rica y lo primero que va a encontrarse en el conflicto es decir, ok, está en el manual tal, y hay personas que ni siquiera saben dónde está. Y lo peor de todo es que es un vínculo que lo manda a un repositorio y no siquiera le dan ese repositorio. Cuando dicen es que vean, no encontré el documento. A veces, o inclusive dicen, vean, ¿saben qué? Es que realmente yo no he podido sacar ese documento y el documento está en su escritorio impreso. Entonces como que uno llega y dice, vea, pero es que ¿cuál es el problema? Y es que hay una generación de tomadores de decisiones. Suena feo, perdón, no es pedrada hacia nadie, pero hay una generación que se rehúsa a retirarse. Entonces resulta que tienen una cultura, no es pedrada para nadie, que me diga, no estoy señalando a nadie, no estoy diciendo que se caso particular de aquí, pero hay una generación que necesita retirarse. ¿Por qué? Porque resulta que pasa eso. Llegan y dicen, ¿saben qué? Hay un proceso que funciona de maravilla, tiene 20 años construyéndose y lo que hay que hacer es que tenemos que implementarlo. ¿Y sabes dónde funciona? Funcionó en Alemania. Ah, ok, perfecto. ¿Y usted cree que va a funcionar en Costa Rica? Sí, si funciona en Alemania tiene que funcionar en todo el mundo. No es cierto. Porque nos falta el factor humano, nos falta el factor cultura. Hay que decirle al precio que le quite el cuento. Si ustedes ven organizaciones jóvenes, ellos siguen una línea muy particular. Por ejemplo, vean Uber, vean Facebook. Son muchachos que llegaron, personas con universidades truncadas, con personas que realmente llegaron y dijeron, vean, yo nunca he recibido un solo curso de administración de empresas, y resulta que ahora están en la lista Forbes de las personas más adineradas del mundo, o están en la lista
en la revista Times como las personas más influyentes del mundo. Y le dicen, ¿cuántos estándares siguen ustedes? Le dicen, realmente el único estándar que sigo es lo que me dicta el corazón. Qué bonito, qué noble, pero esa cosa no se puede llevar a ningún otro lado. No, ¿pero por qué? Porque la cultura de trabajo que nosotros desarrollamos desde el día 1 nos permite hacer eso. Y lo último que nosotros estamos haciendo es fijándonos qué es lo que tiene el mercado para saber qué es lo que nosotros aquí ponemos. Entonces, eso es algo muy importante que hay que considerar también. Digamos, la filosofía tradicional, que también es algo que quiero platicar más adelante, sobre todo en la parte de educación. Pero también me refería al choque entre cliente, como demostrarte cliente y empresa. Hay un choque que yo puedo ser muy de corazón, pero la empresa es demasiado cuadrada. ¿Cómo haces ese? Sí, eso influye mucho en la parte de capital relacional y hay que saber cómo entender, cómo manejar también, o inclusive cómo irle dando la vuelta también. Ahora, nada más aquí ya se nos acabó la teoría. Ahora hablemos un poquito de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces, la administración de conocimiento para la vida diaria. Hay un elemento muy interesante, una herramienta colaborativa que prácticamente todos aprendimos a vivir con él, que por ejemplo es Waze. Si ustedes ven Waze en ese momento, ¿qué es? No es solamente una plataforma donde se pone una alerta y resulta que tiene un montón de agradecimientos. Es una herramienta que atrás tiene un motor de inteligencia que lo que permite es que cuando nosotros pongamos una ruta en ciertas condiciones, en cierta hora, en cierto día, inclusive puede llegar a darles el destino con la mejor ruta, con un margen de error de tal vez 2 o 3 minutos, a menos de que uno no le haga caso. Entonces ustedes ya me dicen, bueno, pero ¿qué es Waze? Waze no es un GPS, no es un GPS mezclado con Facebook, realmente. Es una herramienta de inteligencia que lo que hace es que todo lo que va aprendiendo, todo lo que las personas van interactuando y toda la forma en la que se van relacionando, entonces ellos mismos empiezan a entender y empiezan a transferir cuáles son las mejores guías, cuáles son las mejores rutas, dependiendo del destino y dependiendo del tiempo y dependiendo del día y dependiendo si se les ocurre cambiar el sentido de la ruta 32. Entonces sí, al final de cuentas Waze siempre va a buscar la forma de cómo enseñarle a los conductores a hacerlo. ¿Y cómo se alimenta Waze? De lo que la participación que podemos hacer los conductores mientras no conducimos. Para poder hacer que esa herramienta inclusive vaya creciendo. Una herramienta también muy interesante que inclusive alguna vez se me había ocurrido debatirlo con unos amigos y se me hizo muy interesante y resulta que alguien ya llegó y lo desarrolló. Es una herramienta que se llama Time. Es un calendario, es una agenda que aprende. Resulta que Timeful es una herramienta que desarrollaron ingenieros de software, lo desarrollaron diseñadores, lo desarrollaron psicólogos y personas que estaban especializadas en lo que es administración del tiempo. Entonces, Timeful lo que hacía es que primero le preguntaba a uno cuáles eran las actividades que uno necesitaba hacer y uno empezaba a calendarizar el tiempo en el trabajo. Y decía, a mí me gustaría hacer ejercicio, pero resulta que nunca tengo tiempo, y no es cierto. Entonces llega Timeful y dice, ¿usted quiere hacer ejercicio? ¿Qué quiere hacer? ¿No ustedes 4 días a la semana? Ok, permiso. Y empieza a acomodárselo a uno en función de los tiempos que considera que normalmente uno puede llegar a prestar para poder llegar a tener hacer esos ejercicios. Y resulta que ese día no puedo porque se presentó cualquier cosa. Bueno, ni modo, ¿qué hago? ¿Borrar el calendario? No, Timeful llega y dice, se te metió otra actividad, permíteme y te lo muevo a otro punto de la semana para que no pierda uno el hábito. Y cuando uno llega y dice, mira, yo hace días que no veo a esta gente y me gustaría llegar a organizarme toda la cuestión, bueno, está bien, hagamos un evento aquí en Timeful. Vamos a pasarle los contactos que tiene el teléfono y vamos a ver que todo el mundo lo separe. No tiene Timeful, se lo metemos en el calendario de Apple Calendar. No importa, usted ahí encuentra la forma de cómo colocarlo. Ok, perfecto. Resulta que lo separamos y cuando nos damos cuenta empezamos a socializar. E inclusive que llega un momento en el que uno dice, mira, yo tengo que hacer trabajo. Mira, ese trabajo es muy estresante, necesito ventanas de tiempo para poder hacer otras cosas para distraerme. Escondo la actividad principal y le empiezo a meter ciertas actividades secundarias y cuando tengo el hueco, Timeful me avisa. Me dice, ya, tenés un tiempito, hay un libro que quieres leer. Le hace 10 minutos y le mide el tiempo. Ahora Timeful ya era una aplicación independiente, ya la compró Google. Y entonces cuando aprenda Google, no sé cuántos miles de millones de dólares, ¿verdad? Cuando Google aprenda a adaptar esto en todos sus servicios, ahí sí siento que Google se va a volver, ya es así un monstruo georreferenciado, ahora también inclusive va a ser una cuestión de tiempo. Waze es de Google. Waze es de Google también, fue desarrollado en Israel, ya no tiene Google. Y con la compra de Waze ahora resulta que Google es prácticamente ese monstruo de lo que es la cartografía, de lo que es de movilidad serial. Ahora, WhatsApp en sí ya es una herramienta también colaborativa que nosotros hemos llegado a implementar y me imagino que aquí algunos, me atrevo a decir que todos, tienen algún grupo.
que construyeron con ciertos amigos. ¿Y qué es? El grupo de trabajo, el grupo de la familia, el grupo de los amigos, cualquier cosa. Y ustedes pueden llegar y es una herramienta de interacción que por lo menos, si tal vez no nos permite perder el contacto, a veces llega un momento en el que uno dice, bien, nosotros necesitamos ayuda con eso, y todo se resuelve por WhatsApp, por más caótico que se vuelve, resulta que uno termina teniendo 130 notificaciones al día siguiente, pero hey, por lo menos vamos colaborando. Se puede ser un poco informal, pero vamos colaborando. Ahora, en sí, todas esas herramientas, por ejemplo, Evernote también, que es una herramienta en la que uno llega y dice, es un blog de notas, por decirlo así, pero es un blog de notas que a uno también le ayuda a indexar todos los elementos que uno va implementando. Y luego toda la plataforma de servicios que tiene Google, desde correo, gestión fotográfica, videos, repositorio de información, ahí prácticamente ustedes tienen todo lo que necesitan y tienen la capacidad de compartirlo. Ahora, en las instituciones hay un elemento muy particular. El concepto de la estandarización nos decía que nosotros nos fijamos en el proceso y olvidábamos a las personas, realmente. Entonces, lo primero que teníamos que hacer cuando teníamos un proceso era entender que una persona era adaptar un proceso y enseñar a las personas a adaptarse a ese proceso. Ahora no. Ahora la persona y el proceso tienen que ir de la mano, tienen que ir amarrados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que tener primero la capacidad de tropicalizar un estándar y decir, esto me sirve. Perfecto. Pero ¿cómo nos va a servir? Bueno, si es, por ejemplo, cuando me ha tocado algunas partes de la Contraloría, es que dicen, vean, nosotros hemos seguido ciertos lineamientos y la Contraloría nos dice que para la parte de gestión de proyectos debemos usar el Penbook. Y hay una nota que dice, el Penbook no está desarrollado al 100%, así que no nos auditen por ahí. Audítenos en el nivel de cumplimiento, pero no nos auditen a nivel de proceso, porque de una vez vamos a decir, el Penbook lo leímos, el Penbook copiamos lo que necesitamos, y después de eso se acabó. Si Penbook certifica, nosotros no podemos certificar, así que no nos se metan por ahí. Bueno, eso es un elemento que nos ha llegado a pasar a nosotros, en el que nos sentamos y decimos, vean, nos encontramos esos hallazgos y dicen, no, esos hallazgos no, porque resulta que esos procesos no los seguimos normalmente. Entonces no son hallazgos, es una oportunidad nada más. Pero por lo menos ya no nos estamos peleando con la gente ya ha reconocido, digamos, que tiene la oportunidad de ir adaptando esos estándares y tratar de llevarlos, digamos, como que al mínimo de cumplimiento, porque hay que cumplir, sobre todo el sector público, pero al mismo tiempo también tenemos el espacio para que la gente que pueda aportar, aporte. Ahora, también algo muy importante en la administración de conocimientos es que le da un fuerte valor al capital humano. Entonces, déjenme dar un ejemplo particular. Me imagino que todos o casi todos conocen el caso de Colgate, en el que estaba teniendo serios problemas porque resulta que estaba perdiendo mercado. Y trajeron especialistas, y trajeron ingenieros, y trajeron a las personas del proceso, se sentaban, hacían mesas de trabajo, lluvia de ideas para saber cómo podían lograr mejorar sus ventas. Cuando de repente la señora que dijeron, ¿saben qué? No vamos a renovar la flotilla. Bueno, pero no podemos detener la producción. Entonces empezaron a fijarse en otras municipalidades, nadie vendía, en otros estados nadie compraba, el gobierno mismo y nadie compraba. Se acumulaban los buses, se estaban en pérdidas, números rojos de precio de la quebrada. Se trajeron un experto financiero y fracasó, una persona de costos y fracasó, una persona de procesos y fracasó. Y dijeron, esta empresa no va a sobrevivir. Entonces lo que hicieron fue que se trajeron a una persona que tenía muchos años en la empresa y que era parte de los de mantenimiento. Le dijeron, usted es el nuevo director ejecutivo de la empresa y su trabajo es cerrar. Y de ahí, queremos ponerlo a usted porque para que necesitamos la caja de gas. Y decía, ok, está bien, pero ¿cuál es el problema? Resulta que es que nosotros construimos autobuses para el gobierno y el gobierno nos compra. Y el señor nada más se le quedó viendo unos segundos y dice, ¿saben cuál es el peor problema, el mal problema que tiene esa organización? Es que ustedes le están vendiendo a gente que no tiene plata. ¿Por qué no le venden a gente que sí tiene? Y ahora esa empresa transformó su giro y ahora es la que desarrolla los autobuses de lujo de todos los equipos de la UEFA. Entonces llegaron dentro de los mismos autobuses, crearon digamos, un prototipo, se lo presentaron a la Junta Directiva del Real Madrid y dijo, deme 6. Llegaron con Barcelona y dijeron, deme 5. Y resulta que después llegaron y dijeron, oigan, tenemos un pedido del Manchester United que quiere 10 autobuses. Y pasaron de vender autobuses, de empezar a comprar autobuses baratos para el gobierno, a crear autobuses de millones de dólares. ¿Por qué? Porque le faltó, primero porque hubo un momento en el que alguien decía, yo conozco esta empresa, yo sé cómo funciona, pero nunca tuve la oportunidad de adaptarme. Y esa adaptación muchas veces surge de las mismas personas que están alrededor nuestro. Y es algo muy importante que hay que preservar. La administración de conocimiento no solamente trata de ver cómo ordenarlo, sino además cómo crear ese espacio colaborativo. Ahora, un detalle muy particular de lo que viene siendo los estándares. Y yo soy, sinceramente, yo soy certificado PMP y soy certificado COVID-5 y yo estoy en contra de los estándares. Ahora, ¿qué viene siendo esto? Estamos hablando de que a mí me ha pasado muchas veces en donde llega una organización y me dice, nosotros vamos a implementar ISO 9000.
Ok, perfecto. ¿Y qué viene siendo eso? Vamos a documentar todos nuestros procesos y vamos a ordenarlos. Ok, está bien. Y le dicen, esto es lo que tenemos que hacer. Y este es el trabajo que tenemos que hacer. Ok, perfecto. Y esto es lo que tenemos que mantener. Ok, y esto es lo que necesitamos hacer para mantener la certificación. Y todo el mundo voltea y dice, esto no es una cosa de una vez. Dice, no señor, cada año, cada 2 años va a llegar un auditor y les va a decir, ¿qué es esto? Ah, y todo el mundo voltea a ver y dice, ahí está bien, ¿qué hay que hacer? Entonces luego llega uno a convivir con la gente, empiezan a platicar y dicen, bueno, venimos aquí una consultoría de acompañamiento para ver el cumplimiento del ISO 9000. Y cuando uno llega y les pregunta cómo se sienten y le dicen, vean, nosotros tenemos un problema muy grande, incrementaron esta carga de trabajo en un 25% para lograr exactamente lo mismo. Entonces, si usted me dice en este momento que es el ISO 9000, el ISO 9000 es una pega, es un tumor institucional que no nos permite, que resulta que por estar cumpliendo con eso nos está yendo muy mal. Y luego, estamos teniendo mucho trabajo. Y luego están las empresas que dicen que les va muy mal. ¿Por qué? A mí me ha tocado hacer proyectos que se han visto truncados dentro de su línea base, porque resulta que la gente está demasiado ocupada haciendo todo el trabajo que supuestamente deberían haber sido hecho durante el año como práctica para mantener el estándar. Entonces resulta que luego llega un momento en el que uno sé que me dice, mira, perdón por cancelar de última hora, pero es que me pidieron eso porque era auditoría para la certificación del ISO. Ah, ok, está bien. ¿Y cuándo lo puedo reponer? Mira, no sé, ¿cuántas semanas estoy hasta el cuello de trabajo? ¿En serio? Ok. ¿Y qué es lo que hago? Si quiere hablar con mi jefe para ver cómo podemos coordinarnos. Y llego al comité de TI y lo primero que escucho es ¡gárgame! Y dice, no, disculpe, nomás estoy viendo el proyecto que está aquí. Ah, ok, está bien. No, estamos muy ocupados, vuelvan 2 semanas. Y dice, señores, pero el proyecto está corriendo. Ni modo, hay que cumplir con hay que cumplir con la norma, ahí viene el auditor. Entonces al final de cuentas uno llega y dice, bueno, pero es que de todos modos, entonces esa certificación realmente no está dando valor agregado, es solamente un sello, que es otra cosa también muy importante que a veces le digo a la gente. ¿Ustedes saben cuántas empresas tienen ISO 9000? ¿Y cuántas empresas están en proceso de tener ISO 9000? ¿En serio ustedes creen que tener el sello de ISO 9000 afuera del edificio es valor diferenciado? Ahora, si nos sentamos y nos damos cuenta que el proceso de ISO 9000 realmente no valora a la institución, entonces existe. Pero me ha tocado otras empresas que llegan y dicen, sí, nosotros somos certificados de ISO 9000. ¿Y cómo lo hicieron? Lo primero que hicimos fue tomar la norma y empezamos a ver las prácticas internas que tenemos aquí. Y dijimos, esto es lo que vamos necesitando. ¿Y qué vamos? Vamos a empezar a meter esos procesos en esta área. Ah, funciona, es parte del ejercicio. Y resulta que ahora la persona en lugar de trabajar 8 horas, trabaja 10, no, sigue trabajando 8 horas y sigue coordinándolo y todo lo van haciendo muy bien, como parte de la naturaleza. Lo fuimos compartiendo con otras áreas. Había gente que decía, ¿saben qué? Tenemos un problema porque este proceso no se empata con lo que nosotros tenemos. Ah, ok, está bien, no importa, vamos a adaptarlo. Nos regresamos, si se puede, empezamos a crecer y cuando nos dimos cuenta creamos un área de procesos y el área de procesos se encarga de mantener todos los procedimientos 9000 y al final llegaron y dijeron, ¿y qué somos? ¿Estamos listos para hacer ISO 9000? Sí. ¿Ocupamos un acompañamiento para ponerlo? No, traigan al auditor de una vez. Y llegaron y dijeron, en año y medio se volvieron ISO 9000 cuando hay empresas que llevan 4, 5, 6 años queriendo certificarse y solo tienen un área, no siquiera una institución, un área certificado ISO 9000. Entonces nosotros tenemos que saber que un elemento muy importante en las mejores prácticas es saber si la cultura organizacional que tenemos, si las personas que nosotros tenemos y los procesos que nosotros tenemos realmente lo pueden adaptar. Y además, no se trata de que vamos a llegar y ponerles un sello en la frente a todo el mundo, sino de llegar y decirles, aquí está esta práctica, aquí está esto, vamos a crear un laboratorio de trabajo y si nosotros podemos llegar a desarrollarlo, vamos a ver, bueno, ¿saben qué? Esto funciona, esto necesitamos cambiarlo, esto quítenlo. Y si llegan y dicen, si quitamos esto nos certificamos, no, entonces no hemos eso. Busquemos otra certificación que puede llegar a dar valores diferenciados. Al fin y al cabo lo importante es que la institución funcione, la institución de valor. Entonces, solo entonces ese sello ya es un valor diferenciado que nosotros damos en el entorno. Ahora, aquí hay algo muy importante. Les debo el dato de la persona que lo dijo, pero él que decía que el peor problema que tiene la educación en el mundo es que nosotros hicimos un modelo educativo en función de crear obreros. Se nos acabó la capacidad creativa. Nosotros no le enseñamos a nadie a ser creativos, les damos una formación cuadrada y muchas veces si les va bien, cuando llegan a la universidad es cuando ya empiezan a ver otro tipo de cosas, cuando llegan a cierto grado de madurez y cierto grado de involucramiento. Si nos mandamos a un colegio técnico, muchos de ellos van a llegar a ser especialistas en algo particular, pero por ejemplo, si nosotros vamos a una universidad abierta que tenga todas las materias y damos los espacios de colaboración, un ingeniero de sistemas puede sentarse con unas ciencias políticas y pueden salir cosas muy interesantes. Entonces, las personas llegan y dicen, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo todo el desarrollo, toda la innovación que nosotros podemos llegar a poner en la educación.
Y hay un elemento muy particular, por ejemplo, que yo escucho en los comentarios del Tribunal Supremo de Elecciones. Espero que no haya nadie de aquí, no estoy diciendo nada malo en contra de la institución, nada más como ese que me llama la atención. Es que dice una señora que yo voto porque quiero que en las escuelas los chiquillos tengan computadoras con internet. Cada vez que escucho eso, porque son un montón de proyectos sociales que existen así, la primera pregunta que yo me hago es ¿para qué? Me ha pasado que empresas que se consideran socialmente responsables llegan e instalan un aula inteligente en una institución de escasos recursos. Bombos y platillos, flores, cervezas, bebés y toda la cuestión, y esto se recogen y se va. Después, por algún trabajo social, se me ocurre ir a esa institución y veo el aula inteligente. 24 computadoras de las cuales 20 no funcionan. ¿Por qué? Porque la persona que hizo el aula inteligente no supo si la empresa de la institución tenía la capacidad de mantenerlo. Entonces resulta que las computadoras empezaron a dañar. Y luego decía, bueno, está bien, ahora necesitamos una empresa socialmente responsable que nos dé el soporte técnico. Ok, bueno, ¿y quién sabe si exista eso? Ahora también llega otro momento y dice, nosotros compramos computadoras con internet. Ah, ok, perfecto, les ponemos un routercito y la salida con internet, wow, tenemos internet, perfecto. Son 24 computadoras. ¿Ustedes saben el ancho de banda que chupa esa cosa? Entonces dice, nosotros tenemos 1 hora de clases. ¿En serio? ¿Y qué tanto aprovechan internet? Nada, porque está tan lento que 45 minutos, necesitamos 40 minutos para que cargue una página. Entonces, ¿para qué usamos internet? Y dice, bueno, ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que le enseñan a los niños a usar aquí? Word, Excel, PowerPoint. A veces, si los niños son muy creativos, usan Paint. Y al final les damos 5 minutos para que se metan a Facebook. Entonces, ¿para qué queremos un aula inteligente? Ahora, démosle giro y nos damos cuenta que tener computadoras con internet no es el medio, no es el fin, es el medio. Voy a poner un caso particular. En Asia hicieron un estudio en el que colocaron kioscos interactivos con computadoras. Llegaron los señores con unos niños y les dijeron, ¿sabe que aquí está esta computadora y se usa así? Tiene acceso a internet. Bueno, hasta luego. Y se quedó ahí. 2 meses después llegaron, reunieron a los niños y les dijeron, bueno, ustedes ya se sentaron aquí con los kioscos interactivos y toda la cuestión. ¿Qué aprendieron? Nada. Nada, sí, nada. Solo aprendimos lo que viene siendo la teoría de la relatividad, aprendimos el concepto de biología, aprendimos el concepto de la anatomía humana, subimos un poquito de lo que viene siendo historia universal, aprendimos también lo que eran conceptos de matemática, trigonometría, pero y juntos. Y todos los investigadores se quedaron viendo, eran niños pequeños que dominaban cosas que inclusive aprendemos nosotros, tal vez en la parte final del bachillerato, inclusive hasta en la universidad. ¿Por qué? Porque los niños y las personas que estaban alrededor de los niños, lo primero que hicieron fue tener un espíritu de curiosidad. Y ese espíritu de curiosidad lo que hicieron fue hacer una pregunta que llevaba a otra pregunta, que llevaba a otra pregunta, y se sentaban, y en lugar de estar repasando lo que estaban viendo, se sentaban, lo veían, lo discutían y lo entendían. Entonces al final esa capacidad creativa y esa capacidad de asimilación que tuvieron los niños, apoyados por las personas que estuvieron alrededor, fue lo que les dio un verdadero valor. Lo que les dio ese acceso a conocimiento que ellos puedan entender, y si sale todo bien, van a poder implementar en el futuro. Y el kiosco interactivo simplemente es una herramienta. Entonces cada vez que llega una organización y les dice que quieren implementar una aula inteligente, una aula inteligente en una institución, fíjense en todos esos detalles. Porque a mí me ha tocado ver proyectos muy fuertes, muy nobles, de periodicazos de portada que duraron 1 año. Y los niños nunca les sacaron provecho. Entonces es un elemento que nosotros tenemos que entender. La tecnología es una herramienta. Lo que nosotros podamos cultivarle a esas personas para que aprendan y se desarrollen y pregunten y cuestionen, y en vez de eso también se den la oportunidad de saber que lo que están aprendiendo lo pueden implementar, ya en ese momento nosotros estamos dando una educación nueva, una educación basada en conocimiento, y quitamos el rol de un profesor, le damos el rol de facilitador, y eso es algo que mucha gente está queriendo hacer en la educación. Y por ejemplo en Europa funciona, en Europa lo están haciendo y funciona. Pero no se fijan en la tecnología que implementaron, sino en la cultura que lograron desarrollar alrededor de esa tecnología. Como anécdota, cuando nosotros presentamos la documentación de la carrera hace muchísimos años al Congreso, usábamos la palabra facilitador y nos dijeron que eso no tenía cabida. Entonces tuvimos que cambiar la profesora. Ahora también, digamos, como les comento, hay una generación todavía que lo ve de una forma cuadrada y tiene que hacerse de eso. Okay, estamos pasando por un proceso de transición. Okay, sí, cierto, todavía. Hay personas que están retirando, por decirlo así, pero hay otras que siguen ahí. Entonces, digamos, una cosa que ve la administración del conocimiento es también ver dentro de las barreras que nosotros tenemos, es cómo irlas pudiendo solventar, cómo irlas pudiendo resolver, o cómo puedes por lo menos sacar la vuelta.
Si ponemos a las grandes personas y les decimos, saben que nosotros tenemos un proceso maravilloso que puede darle valor agregado y toda la cuestión, muchas veces eso es todo lo que tienen que escuchar. Y cuando se voltean al equipo operativo y dicen, bueno señores, tenemos que sentarnos aquí, tenemos que implementar este proceso y tenemos que saber si el proceso funciona. Si no funciona, ya no la pelamos con el jefe porque le dije que vamos a implementar, no. Porque se trata realmente de ver si hay procesos que realmente dan valor a una institución. Ahora, en la formación humana, eso lo dice que es que en estos momentos ya empezó, más bien no sé exactamente cuándo, pero ya empezó, ya estamos viviendo lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es la inclusión de todo lo que viene siendo el entorno físico con el entorno virtual. Entonces, ¿qué viene siendo eso? Si ustedes conocen Microsoft HoloLens, son unos lentes especiales que lo que hacen es de realidad aumentada. Lo que hacen es que el escenario que nosotros estamos aquí, si ustedes quieren, yo podría distribuir esta presentación en todas las paredes y ustedes serían capaces de verlo, sin necesidad de alterar la realidad. Podemos seguir viendo la mesa, seguimos viendo los platos, seguimos viendo los vasos y podemos seguir interactuando, pero tenemos elementos tecnológicos que aumentan la capacidad que nosotros tenemos en este espacio. Y está también la realidad virtual. Con la realidad virtual, déjenme les comento algo muy particular. Les debo el dato, y disculpen porque leí el artículo ya hace rato. Pero una vez nació un niño que tuvo un problema que en el momento de desarrollarse no se le desarrolló un pulmón, el pulmón derecho, y además de eso el corazón era una sola válvula, no tiene separado que nosotros tenemos en el ciclo derecho y izquierdo, sino que realmente era uno solo. Y ese corazón se hacía hacer el trabajo para las venas y las arterias, y ese niño cuando nació, lo primero que dijeron los papás es que ese niño iba a sobrevivir. Pero lo que hacían nada más era darle los cuidados, y que ya ni siquiera vale la pena tener un hospital, podría hacerlo a su casa y disfruten el poco tiempo que tiene. Bueno, el niño seguía y no se moría, estaba cada vez más débil, más enfermo, pero no se moría. 3 veces rompió el tiempo de, el pronóstico que habían dado los doctores. Entonces al final los papás llegaron y dijeron, si este niño no se va a morir, entonces más bien busquemos una forma de resolverlo. Le fueron a un hospital donde estaba creo que el segundo cirujano cardíaco más sobresaliente de los Estados Unidos y uno de los más influyentes en el mundo. Tomó el caso y empezaron a revisarlo y dijeron, vean, saben que aquí tenemos un problema muy grave. Veo las fotos, veo radiografías, veo ultrasonidos, veo tags y toda la cuestión y más o menos tengo una percepción de qué hacer, pero no puedo visualizar, digamos, al 100% cómo proceder. Entonces un compañero llegó y le dijo, vean, estos lentes de cartoncito, Google los inventó y los sacó al mercado para que cuando si uno baja una aplicación, uno mete ese visor y podemos ver realidad virtual con los dispositivos. Y los lentes ya están diseñados para poder hacerlo. Entonces, ese señor agarró un sistema que ellos habían desarrollado para poder crear objetos en 3 dimensiones. Lo usaron para una impresora de 3D, pero la impresora de 3D se descompuso. Entonces lo que hicieron fue que tomaron estas imágenes, las renderearon y las pusieron para verlo en realidad virtual. ¿Qué pasó aquí? El doctor se metió en el niño desde el mundo virtual. Podía ver el corazón de ese tamaño. Podía ver exactamente dónde estaban los defectos. Y más aún, como no tenía pulmón, se había desarrollado de una forma incómoda, ellos no podían hacer una incisión directamente en el corazón, tenían que hacer una incisión más grande y poder abrir. Para un niño que estaba muy enfermo, eso era casi mortal. Entonces más bien lo que encontraron fue, por medio de esa navegación virtual, encontraron una forma de cómo llegarle por otro lado, donde estaban haciendo la mínima intrusión posible. Y además de eso sabían que un doctor tenía que entrar a trabajar y salir en un tiempo muy contado. En estos momentos ese niño se está recuperando. Y los doctores están diciendo que muy probablemente va a ser una vida normal, limitada, pero va a vivir. Porque el doctor tuvo las herramientas suficientes para implementar ese modelo tridimensional. Y además de eso empezó a ver, dentro de todo el conocimiento que fue generado a través de la vida, dijo, ok, pues a ver, ¿puedo llegar a hacerlo? Sí. ¿Cómo? Se apoyó la tecnología para poder llegar a desarrollar. Y eso es algo que están haciendo mucho, por ejemplo, le está apostando mucho Microsoft con HoloLens. Entonces, digamos, implementar esa tecnología y nosotros poder potenciar, digamos, toda la capacidad y toda la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, ahí viene la administración del conocimiento y la formación humana. Y el otro elemento, que ese es el sueño dorado de todo consultor que trabaja en la administración del conocimiento, es el desarrollar una sociedad de conocimiento. ¿Qué es desarrollar una sociedad de conocimiento? Es una sociedad sustentable, sostenible, inclusiva, capaz de aprovechar al máximo todas sus oportunidades, planificada, urbana y de planificación urbana de alto nivel, donde implementan la tecnología aumentada para poder llegar a desarrollar nuestras habilidades, en donde nosotros podemos llegar a tener un grado de convivencia y lo más importante, creamos oportunidades de inclusión y de equidad. Ahora, aquí hay un elemento muy importante. Nosotros a veces confundimos equidad con justicia.
a veces nosotros pensamos que si damos la misma oportunidad a todo el mundo significa que estamos siendo justos, y no necesariamente. Podemos ser equitativos, pero no necesariamente vamos a ser justos. Porque muchas veces por darle a un muchacho que tenía una condición que nosotros cuantificamos, resulta que le estamos dando a una persona promedio un beneficio que resulta que puede haber aprovechado a otro muchacho que está en las mismas condiciones, pero ese muchacho es increíblemente sobresaliente, se le echa muchas ganas a toda la cuestión, pero resulta que era el número N más 1 en la repartición de bonos. Entonces ese tipo de ciudad de conocimiento también nos enseña a hacer ese tipo de cosas, que también tenemos que adaptar a nuestra naturaleza. Este país es un país en sí natural. Algo que nosotros tenemos que hacer alrededor de cualquier desarrollo que hagamos es el desarrollo sostenible. Entonces nosotros tenemos que crear ese concepto dentro de las mismas implicaciones que puede haber. Pero eso que implica, no implica un proyecto eólico, por decirlo así, o un proyecto de energía renovable. Implica políticas públicas, implica envases de desarrollo, implica construir academias o centros que capaciten a las personas que puedan trabajar con nuestros equipos. Ocupa un involucramiento de todos los niveles. Cuando se consolida y se da valor, nosotros quedamos en una sociedad de conocimiento. Ahora, que también aquí es un elemento muy importante, también nosotros tenemos que tomar la tecnología, tenemos que aprender a usar la tecnología, pero también tenemos que enseñarla. Por ejemplo, estaba el concepto de los autos autónomos. Imagínense que a un auto autónomo se le ocurre la grandiosa idea de agarrar un atajo por León 13. O que resulta que se le ocurrió, había mucha presa en la noche, entonces se le ocurrió agarrar una ruta más ágil por medio de atillos, por los atillos, en la noche. Entonces como que uno llega a un momento y uno dice, bueno, un auto autónomo en sí no debería ser, digamos, como que 100% aplicable a Costa Rica, porque tiene que aprender también a saber qué rutas tomar y qué rutas evitar. Eso es un elemento que nosotros también tenemos que hacer. No se trata de traer tecnología, o no se trata de traer un progreso, no se trata de traer un estándar, no se trata de traer una práctica aquí solo porque funcionó en algún otro lado, sino que es adoptarla, entenderla, ver cómo lo podemos llegar a implementar, y además de eso cuáles son las áreas de mejora que nosotros podemos darle desde la perspectiva de nuestra ciudad. No desde el punto de vista de decirle que es que nosotros tenemos una empresa X en un giro X o una cosa por el estilo, sino que realmente nosotros somos algo que tiene una naturaleza particular. Y ahorita les quiero poner unos ejemplos de lo que viene siendo los casos de éxito de administración de conocimiento. Rafael es una empresa de defensa de Israel. Era una empresa gubernamental hasta que empezó a ocurrir mucho pérdidas. Entonces lo que hizo fue devolver una organización de propiedad estatal. Cuando hicieron eso, antes todos los funcionarios que trabajaban en Rafael eran militares. Cuando se abrió, digamos, la empresa, se volvió nada más una empresa privada de propiedad del gobierno, entonces ya podían abrirlo más bien a cualquier ingeniero. Y había un conflicto cultural. Los militares tenían sentimiento de pertenencia a la nación y lo reflejaban a través del trabajo en Rafael. Los muchachos que llegaban simplemente veían eso como un trabajo. Entonces había un conflicto cultural, un choque cultural en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron a las personas senior, a las personas que normalmente tenían un grado de capitán para arriba, y los sentaron con muchachos que mostraban alto desempeño en las áreas que estaban trabajando. Se sentaron y empezaron a discutir qué es lo que querían hacer. Y empezaban a identificar mejores prácticas, y empezaban a fijarse cuáles eran las formas que querían trabajar, qué es lo que podían aportar del exterior, mientras los militares les decían, vean, ¿saben qué? Vean, usted puede implementar todo lo que quiera, pero vean, aquí tenemos un restricto, aquí nosotros tenemos una condición, nosotros nos saludamos todavía, entonces traten de también tener esa cultura, ok, está bien, pero tengan la flexibilidad de que si un día no los saludo no falta respeto, simplemente porque yo no he llegado a saludar a nadie desde que hice mi servicio militar hace 5 años. Entonces ellos empezaron a crear una cultura colaborativa en donde seniors y nuevos empezaron a convivir, empezaron a ver qué es lo que podían llegar a aportar, y uno de los elementos que hacían también, digamos, en el momento de que a los seniors, a las personas, digamos, que tenían una visión cuadrada, con los muchachos que eran más dinámicos, empezaron a crear cafés, y se sentaban y empezaban a decir, bueno muchachos, vengan, un muchacho va a llegar aquí y va a exponer su idea, y empiezan a exponer su idea con todo el mundo, y los seniors empiezan a discutir sobre qué, si sirve, si no sirve, y si empezaban a cuestionar las cosas, los jóvenes tienen que defender el argumento. Y al final ahorita Rafael es una de las empresas de desarrollo militar más grandes del mundo. Crean desde radares de detección hasta aviones de combate. Y son muy populares en Europa. Y todo porque ellos, cuando cambiaron la estructura, lo primero que hicieron fue que en lugar de imponer una u otra, se sentaron y empezaron a aprender. Fue un proceso lento, pero por lo menos ellos empezaron a aprender a cómo convivir. El caso de IBM es que IBM a nivel mundial trabajaba con un montón de islas. Entonces, cuando yo llegaba a IBM Costa Rica, resulta que hacían ciertas cosas que necesitaban algo de los Estados Unidos y tenían que mandar un correo, llamar, o tenían que reunirse, hacer un montón de conferencias, y resulta que esos procesos duraban días.
se les ocurrió hacer un repositorio, un centro colaborativo con un repositorio de conocimiento para que cuando hubiera ciertas cosas que tenían que hacer, por ejemplo, ciertos procesos, que esos procesos los tomaran directamente desde allí en lugar de tener que estar llamando. Entonces, ellos lo que lograron eso fue agilizar los procesos desde una herramienta colaborativa. Entonces, yo tenía una necesidad y lo primero que tenía es un directorio de expertos. Entonces, si yo tenía una necesidad particular, yo escribía una palabra clave y me salía a la lista de las personas que tenía que llamar. Y me salía con la disponibilidad que tenían esas personas para que yo los llamara. Y esas personas entraron en el compromiso de decir, yo voy a estar disponible tal día, entonces ustedes tienen dudas, con mucho gusto yo los voy a atender. Pero síganme en este horario nada más para interrumpir el proceso. Y empezaron a crear una herramienta colaborativa muy ordenada. Entonces, cada vez que tenían alguna duda, lo que podía llegar a tomar horas o días se resolvía en minutos. O inclusive, dentro de la misma base de conocimiento, ellos empezaban a sacar todo lo que ocupaban. Cemex, por otro lado, ya dio un paso más allá. Cuando Cemex empezó a adquirir empresas alrededor del mundo, lo primero que empezó a darse cuenta, sobre todo en Europa, es que se dio cuenta, digamos, de que algún proveedor algún proceso que se hacía en Polonia era más eficiente que un proceso que se llevaba en Inglaterra. Entonces llegaron y voltearon y dijeron, oigan, bueno, está bien, ¿y ese proceso se puede adaptar en los dos lados? Sí, sí se puede. Llevaron un equipo de ingenieros industriales, empezaron a hacer todo el reconocimiento y dijeron, vean, ¿saben qué? Eso se puede adaptar. Ah, ok. Bueno, pero ¿por qué lo hacemos con esas dos empresas? Hagámoslo a nivel mundial. Entonces lo que hicieron fue que crearon una división que se llama Cemex Way. Yo trabajé ahí un tiempo. Lo que se hacían era de que traían ingenieros industriales y los mandaban a pasantías a diferentes plantas. Empezaron a ver cuáles eran las mejores prácticas y empezaron a ver si podían adaptarlos en todos los lugares. Cuando se podía, lo hacían. Cuando no, estudiaban lo que hacía en otra planta y luego se fijaban si eso se podía emular en otros elementos, en otras industrias, y si se dan cuenta que sí, entonces le daban rollback al proceso, lo mejoraban y lo reingresaban. Cuando esos elementos ya se volvían parte de los procesos o la naturaleza de la empresa, lo empezaban a estandarizar, hasta ese momento. Entonces Cemex, si ustedes van a Cemex Costa Rica, Cemex México, Cemex Inglaterra, Cemex Polonia o Cemex Argentina, todas las empresas trabajan bajo un estándar de procesos prácticamente igual. Pero porque eso dijeron, a nivel mundial funciona y si sí funciona, ¿cómo? Y lo que no funciona ya es muy particular de cada institución. Y el caso particular de Pemex es que hace 10 años más o menos, ellos tenían un gran problema. Como el 40% de la planilla se les iba a retirar. Y eran personas que inclusive vieron nacer en las plataformas petroleras en el mar. Eran un montón de gente que había aprendido con más de experiencia, gente que ni siquiera había terminado la escuela, no crecido, pero tenían un montón de conocimiento que habían hecho a través de los años y estaban a punto de retirarse y todo ese conocimiento se iba a perder. Entonces tuvieron que hacer un modelo, más o menos duró como 4 años, en donde crearon una memoria organizacional. Y sentaron a todas esas personas y le dijeron, mira, cuéntenme desde el primer día en que usted quiso decir, yo quiero trabajar en Pemex hasta los próximos 2 semanas, que es cuando ya se va. Y empezaron a platicarles y agarraron unas enciclopedias, digamos, internas de Pemex, en donde ellos empezaron a ver todo lo que fueron haciendo, todas las mejoras, todos los errores, y eso mismo fueron sacándolo poco a poco para poder irlo adaptando a hacer las mejores prácticas. Y todo ese conocimiento que se desarrolló a través de los años se va a quedar en Pemex, no se puede solamente con las personas retiradas. Entonces, ya terminando con esto, ¿qué es lo que quiero decirles? Que es la parte de administración de conocimiento. Nosotros en estos momentos podemos decir que si queremos entrar en la parte de administración de conocimiento, ese tren ya salió. Y nosotros tenemos que alcanzar. Y digo tenemos porque esto ya no es una ventaja competitiva, es una necesidad que prácticamente está transformando en la norma. En Estados Unidos existe el concepto de Chief Knowledge Management Officer, o el oficial de cumplimiento de gestión de conocimiento. Ya es un rol dentro de la jerarquía, dentro del modelo jerárquico. En Europa existen los conceptos de desarrollo de ciudades de conocimiento. Francia, Alemania, Inglaterra tienen ciudades de conocimiento. Se está volviendo un estándar en la parte de planificación urbanística, que lo primero que hacen es meter elementos de desarrollo sostenible, de transporte sustentable, de hacer los elementos más ágiles, inclusive saber dónde y qué inversiones hay que hacer y cómo se puede llegar a aprovechar, y lo cuantifica. Todas las tecnologías ya no son tecnologías disruptivas, son tecnologías que en algún momento van a llegar aquí y van a llegar. Vean el caso de Uber. Uber tiene una batalla campal con todos los taxistas, pero es algo que la gente está aceptando y quiere. Entonces nosotros tenemos que llegar a adaptarnos. Uber no es la competencia, el problema es la incapacidad de competir de los taxistas.
Pero si los hacemos a ellos competitivos, podemos crear varias empresas. Entonces, al final y al cabo, trabajamos en un mercado, libre. Los taxistas pueden competir, quieren competir, esa es otra historia. Y eso es algo muy particular que hay que ver en Costa Rica. La administración del conocimiento no solamente es un elemento de saber que nosotros podemos llegar a ser en la institución, en nuestras áreas, en nosotros mismos. Es algo que tiene que adoptarse como una cultura de trabajo, como una cultura. Tiene que ser parte de nuestra razón de ser. Cuando nosotros llegamos a la organización, nosotros no podemos llegar con una iniciativa que no se funciona. Tenemos que sentarnos con las áreas de alto nivel y decirles, está esto, lo que necesitamos es una oportunidad. Algo que tiene Costa Rica en particular, bueno, no Costa Rica, Latinoamérica en particular, es que nadie quiere ser pionero. Aquí me dicen, cuando se vuelva estándar y tenga un sello que pueda poner en la pared, háblenlo. Todo lo que usted me está diciendo es importante, pero no necesariamente es algo que nosotros queremos ahorita. Déjenme les cuento dos casos que pasaron aquí. En una empresa tuvieron problemas tuvieron que hacer, reducir costos, y entre esos tuvieron que reducir la planilla. Entonces, cuando redujeron la planilla, sacaron un grupo de personas, les dijeron, aquí está su último cheque, muchas gracias por participar, con permiso. Cuando llegaron unas personas a hacer un estudio de procesos para poder optimizarlos, llegaron con los operadores, los que habían sobrevivido al corte, y dijeron, disculpen, venimos aquí para ver el proceso, necesitamos que nos lo expliquen. Y dijeron los operadores, ¿sabe qué? Nosotros no sabemos tampoco. Aquí nosotros lo que hacíamos era consultar a un experto, y él nos enseñaba, despejaba todas las dudas que hay que hacer. Aunque, ¿dónde está el experto? Ustedes nos pidieron hace un mes. Y nosotros supimos que era un experto. Búsquenlo, lo necesitamos aquí. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que hizo ese experto? Pidió un puesto más alto, con el doble sueldo, con muchas más prestaciones, y prácticamente en la constitución de la empresa dice que ese hombre es intocable. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona era clave en los procesos y nadie se tomó la molestia de identificar si quienes estaban despidiendo eran personas que realmente estaban generando gastos o eran personas que podían potenciar, digamos, las capacidades de la institución. Pues ahora esta persona está mucho mejor pagada y es prácticamente intocable, y es una persona que está idealizada por todo el mundo. Idealizada por todo el mundo, incluyendo por los jefes. Y los jefes entendieron que dijeron, bueno, está bien, ya no pasemos por eso, tenemos que sentarnos y empezar a crear un directorio de expertos. Necesitamos saber quiénes se quedan y de quiénes podemos prescindir. Y ya no vamos a aniquilar a la gente, vamos a decir, necesitamos unas condiciones de trabajo y tiene que ser parte de la cultura. Si se adaptan, qué bueno, y si vemos que no se adaptan, los van para afuera. Perfecto, ya está más ordenado, ya no tienen que andar corriendo. Y la reducción de costos, no necesariamente la reducción de personal. Eso por un lado. Ahora, les cuento de otra empresa que tiene consolidada una división de investigación y desarrollo. Le meten una cantidad impresionante de dinero a llegar a crear nuevos productos. Es una empresa de manufactura, crea luminarias, es todo lo que les puedo decir. Y dentro de esa misma área estaban unos muchachos que empezaron a desarrollar y tenían cientos de miles de dólares invertidos aquí en crear luminarias nuevas, en equipo, en desarrollo y todo eso. Había un muchacho en particular que era buenísimo, era un ingeniero que además tenía una especialidad en diseño. Entonces, estaban unas cosas impresionantes. La competencia se dio cuenta y llegó y le dijo, ¿sabe qué? Yo le ofrezco más dinero y mejores beneficios si usted viene a trabajar con nosotros. En serio, sí, lo que necesitamos es todo eso que usted está desarrollando. Perfecto. Sacó una copia de todo lo que hizo, borró los discos duros, puso su carta de renuncia y se fue. Toda la plata invertida se fue al cambio. Y cuando llegaron los dueños y dijeron, oigan, disculpe, pero resulta que esto nos plagió. No, es que tenemos un pequeño problema. Nosotros no tenemos repositorios de conocimiento. Y nosotros nos estamos involucrando, ustedes como que quieren que cada uno saque ideas nuevas, entonces ustedes están trabajando solo. Nosotros nunca patentamos lo que él hizo. Y nosotros no tenemos copias físicas o digitales de lo que él hizo. Si nosotros vamos a juicio, es su palabra contra la nuestra. Y vamos a perder. Porque él lo domina. Y nosotros ni siquiera tenemos una idea de qué es lo que eran esos diseños. Entonces, claro, ese muchacho se lo llevó y todo lo que ustedes invirtieron se fue al caño, porque resulta que nunca nos sentamos a generar unos procesos de respaldo, unos procesos, digamos, de gestión, de cuidado, de cómo irlo manteniendo y cómo irlo compartiendo para que resulta que eso se sepa que es propiedad de la institución, no que se quedó en la persona y se fue. Y que lo poquito de evidencia que teníamos era fácil de abordar. Entonces, y ahora sí, ahora resulta que tienen repositorios de conocimiento, tienen espacios colaborativos, empiezan a explicar los diseños, los presentan a los técnicos, ven la viabilidad, y ahora todo lo que están invirtiendo ya se están transformando en productos que se pueden poner después de una pérdida de cientos de miles de dólares. Inclusive, y unas cabezas perdidas también. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que ver. Y aparte, un elemento muy importante,
La inclusión social es fundamental en la parte de administración de conocimiento, sobre todo en la parte ciudad de conocimiento. Hay un elemento que dice que los jóvenes quieren participar, quieren contribuir, pero no hay cómo. Y nosotros no nos acercamos a los jóvenes para ver qué es lo que quieren hacer. Y lo que pasa, por ejemplo, algo que cuando salen los mitines, salen los movimientos, tenemos ese montón de jóvenes que quieren gritar, fuera de X cosas, aquí nos marchamos, corrupción, bla, 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 bla. Perfecto, es un montón es un empuje que se da desde la primavera árabe. El detalle es que es un empuje de un montón de gente que tiene todo el músculo, pero no sabe para dónde va. Por ejemplo, el concepto de cerremos Recope. Ok, cerramos Recope, pues ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? En lugar de refinería con certeza de petróleo, vamos a hacer la distribuidora con certeza de petróleo. Vamos a resolver el problema. Pero si usted me dice, siempre Recope, ¿es una solución? O es cambiar un problema por otro, o es sacar un clavo por otro. Y también hay un montón de jóvenes que llegan y dicen, la verdad es que yo, ahí vean, eso es una cosa muy importante. Que de hecho, inclusive hasta Facundo Cabral lo había puesto con una anécdota de su mamá. Hay un montón de gente que pide, hay un montón de gente que necesita ayuda, y nosotros tenemos la cultura del pobrecito. Eso es algo que nos está matando. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que llega y dice, vean, yo necesito que usted me dé esto porque dentro de sus parámetros cuadrados, yo califico para cualquier cosa que usted tiene, aunque mis habilidades blandas me digan que yo lo que voy a hacer es despilfarrar todo lo que usted me dé. Y lo peor de todo es que cuando lo despilfarre, yo voy a llegar aquí a pedir más. Esa frase que dice, denle un pescado a un hombre y comerá por un día. Enséñele a pescar y le mete un recurso de amparo porque resulta que está diciendo dónde está mi pescado. Y eso es una cultura que nosotros hemos estado fomentando, es una cultura que hemos estado consolidando, sobre todo en las siguientes generaciones, y es una cultura que nos va a terminar de matar. Entonces, mientras tanto, hay otras personas que llegan y dicen, ¿saben qué? Yo no quiero que usted me dé nada, yo lo único que quiero es una oportunidad. Cuando decía que la mamá de Facundo Cabral se fue presidente de Argentina, le decía de que todo el mundo decía, deme dinero, y resulta que la mamá se fue y dice, deme trabajo. Y que dijo, por fin una persona que se me acerque y que me dice, deme trabajo y no me dé dinero, trabajo sí hay. Pero resulta que es que el montón de gente que está allá afuera, que nosotros metemos en indicadores de desempleo, los famosos ninis que dicen que ni trabajan ni estudian, nosotros lo vemos desde el punto de vista de si son una población económicamente activa. Pero nosotros no nos sentamos a preguntarle por qué. Y hay un montón de gente que se suma a esos indicadores que dicen, es que yo no trabajo porque simplemente no me da la gana. Así es sencillo, así se lo pongo. Deme todos los beneficios que quiera, deme todas las prestaciones que quiera, por mí bienvenidos, yo no voy a trabajar. Y lo que nosotros estamos enseñando es a vivir el seno de la buena voluntad. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que robustecer esos indicadores. ¿Y cómo los robustecemos? Tenemos que tener la cultura de la nación y la cultura de la sociedad. ¿Y quiénes son las personas y qué puentes debemos construir y qué puentes debemos quemar? Y eso es una cosa también que la administración de conocimiento se mete mucho. Ah, sí, importante. Cuando les puse el ejemplo, se cierran las puertas del elevador y ustedes tienen el tiempo que para llegar al lobby para convencer a la persona. Ustedes pueden llegar y decirles, bueno, muchísimas gracias por decírmelo de frente. Yo le voy a decir a mi equipo, les voy a decir que sí, que ya vamos a terminar. Solamente nada más le advierto una cosa, no sé si vamos a estar disponibles para venir a apagar todos los incendios que se van a producir. Y el dueño le pega al botón de emergencia, el elevador se detiene, suena la alarma y dice, a ver, explíquese. Y es lo que había comentado hace un momento ayer. Hay un montón de conocimiento que yo he adquirido a través de esta empresa, porque yo he interactuado con las personas, porque yo he visto cómo evolucionan esos procesos, porque yo he visto cómo se cumplen esas políticas, y esa curva de aprendizaje es carísima si usted lo terceriza. Y no solo eso, que usted lo tenga documentado no significa que la otra persona lo va a entender, porque aquí tenemos una cultura, prácticamente nosotros hemos aprendido a trabajar los que somos. Cuando traen a un tercero, bueno, puede haber conflictos, y lo peor que puede pasar es cuando ese tercero tiene procesos estandarizados, porque llega y dice, nosotros tenemos una cultura muy dinámica, y ahora llega una persona con una intuición cuadrada. Créanme, va a llegar un momento en el que el conflicto va a ser tan grande porque ya no es un conflicto económico, son personas que renuncian, son procesos que se atoran, son recursos que se despilfarran y al final llegan y dicen, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que yo les pedí en el elevador? Sí, bueno, qué bueno. Porque resulta que dentro de todas las variables que nunca consideramos, cuando nos sentamos a ver el costo de oportunidad, no nos sentamos a ver cuál es el valor que ustedes aportan como individuos a la organización. Y eso es algo que uno necesita saber, digamos, para poder llegar a decir eso es que uno tiene que saber cuál es el valor que uno tiene y cuál es el valor que uno aporta.
Y eso es algo también que la administración de conocimiento consolida. Y para terminar, esta diapositiva creo que avanzó. Y esto no es una mejora. Esto es una condición que se está dando y a Costa Rica ya llegó, nada más que nosotros todavía no hemos sabido aprovechar. Ignacio, le agradezco mucho el espacio que me haya otorgado, al club también por haberme permitido haber estado en este momento, y sobre todo les agradezco a ustedes que tomaron el tiempo y pusieron toda la atención. Ojalá haya sido de mucho provecho todo lo que les estoy comentando, y cualquier duda, cualquier necesidad que hay, con mucho gusto, estamos aquí para servirles. Gracias. También, no sé si quieren plantear alguna pregunta. Yo quisiera hacer unos comentarios para romper el hielo. De intervenciones del público y tuyas. Pienso, cuando mencionaba Moisés el tema de la comunicación horizontal, la colaboración y el estímulo de la colaboración en la comunicación, ¿verdad?, es algo que puede llegar a favorecer eso. Que se produzca conocimiento, que se administre, se comparte, se cree, etc. Y creo yo que eso debe ser parte de un proceso intencionado, ¿verdad? Un metaproceso, no algo tan... Bueno, al inicio muy difícil, porque no teníamos nada, documentación, escueta, bueno, arrancamos de la nada. Y bueno, en el proceso fuimos montando algunos procedimientos, ciertamente. También es la capacidad de uno ahí de ver cuáles procesos de lo que me está proponiendo ISO me ajusto y cuáles modifico, porque mi negocio va o no se adapta o hay considero que hay mejores formas de hacer de implementar el proceso. Entonces, bueno, certificamos la empresa en ISO 9000. Al inicio del arranque de la implementación muy difícil con la gente que ya teníamos. Sin embargo, con la gente nueva pues es mucho más fácil, más rápido, porque ya el estándar existe de que ingresan y nos vamos, ¿verdad? Todos vamos aprendiendo eso, lo vamos a implementar, y siempre la ISO también te permite implementar mejoras sin desvirtuar el proceso que ya traes. Bueno, tuve la experiencia de salir de la empresa y ir a otra compañía, y uno se lleva eso como parte de sí, porque llegas a otra empresa, hay un montón de cosas que no hay, y simplemente naturalmente empezás a implementarlas. No estábamos yendo, en mi caso yo no estaba yendo hacia una ISO, sino simplemente la naturaleza de que esto, para tener lo mejor ordenado y tener validez en el tiempo sobre versiones, nos iba a resultar algo mucho mejor. Entonces, y la otra empresa justamente era con mucho estándar, con todos los procesos implementados, y es también la capacidad de uno decir, empresa certificada en CMMI, y a dónde sigo esos procesos y hasta dónde yo pueda adaptarlos, y también dependiendo del equipo de gente que tengas, podés seguir un proceso en una forma o lo tenés que ajustar a tu otro equipo de trabajo en otro país, en otra sede. Entonces, de todo esto pues siempre van a haber cosas que rescatar, y lo importante es jalar uno ese valor y siempre hacer uso de las prácticas que anteriormente le han generado valor a la empresa. Ahora, también eso es algo muy importante, pero eso también influye mucho, digamos, algo que hay que hacer previo a cualquier implementación que hagan en la vida es ver si existe la disposición. Si existe, qué bueno; si no existe, es una verdad que nos asustemos. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, va a requerir exponerlo de diferente forma, ver el valor monetario, ver cuáles son las virtudes tangibles e intangibles, etcétera, etcétera. Es muy importante cuando una persona que ya tiene ese conocimiento desarrollado y que va a otro lugar a aportar valor, que también exista esa apertura y llegar a decirle, bueno, antes de que piense que va a llegar a cambiarnos, y eso pasa mucho en la gente que tiene una estructura muy cuadrada,
Cuando alguien llega a querer dar una oportunidad de valor, lo primero que hace todo el mundo es cerrarse porque le dicen, me va a cambiar la cosa. Y resulta que vamos a tener que aprender, vamos a tener que atropellarnos un montón de cosas, y no es cierto. Sin embargo, tampoco se trata de que den una oportunidad abierta, vamos a transformar todo el mundo y a ver cómo nos va, sino que lo que se tiene que hacer es proponer la idea y empezar a desarrollarlo de una forma formal. Hacerlo como una iniciativa, ver cuáles son las implicaciones, exponerlos, ver cuáles son los valores agregados, construir un escenario, digamos, quiénes son las personas que están en nuestra participar, que tienen recursos, etcétera, etcétera. Eso es algo muy importante que hay que hacer cuando uno tiene una iniciativa, también es ver si la cultura lo permite. Pero la cultura lo permite no significa que si están dispuestos o si están reacios. No, se trata de que realmente qué es lo que hay que hacer para que eso se preste. Entonces es algo muy bueno realmente. Cuando usted ya lo implementó, cuando llega a otros lugares y empieza a ver que hay una oportunidad de valor, es simplemente saber cómo exponerlo para que la gente lo adopte, no siente como una intrusión. No sé si alguien. Buenas. Tenemos un proyecto de documentar casos de éxito y entonces mi pregunta es si hay algunas herramientas técnicas que permiten esa captura de información y conocimiento que sea más digamos fluido y que la gente no sea reacia a dar información por invertir mucho tiempo, y básicamente es qué metodologías hay, qué herramientas técnicas hay para capturar casos de éxitos y capturar ese conocimiento. Si nosotros somos de la perspectiva académica, cuando nosotros estamos viendo interacción humana, nosotros como, por ejemplo, lo que se había presentado el modelo en espiral, de llegar a sentarse y empezar a ir desarrollando todos esos pasos. Algo muy importante en los casos de éxito es que yo diría que, bueno, un elemento muy importante, por ejemplo, es, digamos, una estrategia que se llama estrategia contextual, o storytelling, dicen en inglés. Eso lo que hacen es que uno se sienta con la persona y que decirle, nárreme todo lo que pasó. Entonces esa persona va a empezar a ir, va a ir contando y va diciendo, este es el proceso, digamos, uno lo va ordenando. Eso depende mucho de la taxonomía que tenga la empresa. Si no tienen, pueden llegar a implementar alguna práctica como por ejemplo de ISO o pueden llegar a más a construirlo. Realmente formatos en sí no hay, más bien es aprovechar cómo les queda la institución. Y lo que hacen es que empiezan a crear escenarios, empiezan a ver condiciones, empiezan a ver escenarios, las condiciones que lo hicieron, qué fue el impacto que tuvo y cuáles fueron las respuestas que hicieron para mitigarlas. Además de eso, otro valor agregado que pocas personas lo hacen cuando documentan lecciones aprendidas es cuál fue la efectividad o cuál fue, digamos, cuál fue la efectividad de esas prácticas que se hicieron. Porque, por ejemplo, digamos que yo tuve un problema X, generó Y condición, y nosotros seguimos esos lineamientos, y esos lineamientos se hicieron para resolver la situación. Cuando nos sentamos a ver esos lineamientos, tenemos que sentar y decirnos, ok, bueno, ¿sabe? Estos lineamientos resuelven ese problema particular. ¿Hay alguna forma de mejorar estos lineamientos? Entonces, ahí esa parte de documentación de lecciones aprendidas es algo muy importante también. No es solamente escribir y narrar, es una memoria organizacional, sino también ver si dentro de ese mismo proceso hay elementos de mejora, y si esos elementos de mejora inclusive pueden llegar a transformarse, no tanto, digamos, como que en planes correctivos, sino también en elementos que sean parte de los procesos. Entonces, una herramienta en sí, formal, digamos, para eso realmente no hay. Puede utilizar una herramienta, digamos, de participación colaborativa, por ejemplo, SharePoint o algo así, en el que ustedes pueden tener su control de versiones, ustedes pueden indexar la documentación, pueden poner palabras claves y además pueden tener el acceso. Y sentarse, más que todo, ese es el elemento en el que uno sentamos, por ejemplo, una estrategia de storytelling. La otra estrategia es, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí ahorita. Sentar a un grupo de gente especializada, digamos, en diferentes áreas, y sentar a una persona y decirles que empiecen a exponer, digamos, el proyecto, y empezaron a ver qué fue generando. Y ese proyecto inmediatamente, digamos, de una forma informal, digamos, lo van adoptando las otras personas, y ustedes ya pueden ir creando, de esas lecciones aprendidas, pueden ir creando procesos. Yo sugiero que para algunas cosas los mapas conceptuales pueden ayudar a representar relaciones, conceptos y relaciones, etcétera, por lo menos caracterizar los escenarios, ¿verdad?, los problemas, las relaciones de información. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo manejar más eficientemente las fuentes de información o de conocimiento también? Porque el tema es que anteriormente el conocimiento era muy reducido para ciertas personas, las fuentes de conocimiento eran exclusivas, pero ya no. Entonces, si yo busco en internet Business Intelligence, por ejemplo, me va a salir, bueno, algo de LinkedIn Post, en Twitter, van a seguir libros, páginas dedicadas a eso, en Forbes Magazine, en New York Times, no sé, tal vez hasta en Cosmopolitan va a salir algo, qué sé yo.
Entonces hay fuentes que son muy fáciles de descartar de pronto por su enfoque. Sin embargo, hay información que incluso parece ser fidedigna, pero no lo es, o no es ni siquiera 100% acertada. Y el tema de ir a buscar es acertado o no, demanda también mucho tiempo, porque es un mar de información. Entonces, ¿cómo manejar esas dos variables de tiempo versus fuentes de información? Algo que está dando mucho en las prácticas sociales es la construcción de blogs. Bueno, el blog, ustedes saben, que espacios colaborativos, se abren un tema y empieza un montón de gente a participar. Hay dos formas que uno empieza a ver, por ejemplo, la información en internet. La primera, como usted mencionó, es la fuente. Vamos, por ejemplo, si yo agarro, no sé, desmotivados.com, tal vez lo que salga ahí tal vez no sea así lo más conveniente que pueda ver. Pero, por ejemplo, hay blogs, por ejemplo, hay un blog que se llama Entrepreneur, que es de emprendimiento, en donde hace que muchas personas, digamos, de CEOs, CFOs, todas esas personas empiezan a participar, empiezan a dar cuáles vienen siendo las mejores prácticas que han hecho, cómo se han ido evaluando. Nos metemos al Foro Económico Mundial. Empezamos a ver, también digamos, empiezan a ver desde la perspectiva de temas económicos, etcétera, etcétera. Otro criterio, digamos, es la fuente, y el otro criterio es ver cómo se ha compartido. Es algo muy importante también. Si nosotros confiamos en una fuente y nosotros queremos buscar temas particulares y nosotros nos metemos a Google, siempre los primeros van a ser las consultas más visitadas. O lo que las organizaciones tienen algo que se llama optimización de motores de búsqueda. Entonces, eso significa que esas empresas atrás seguramente tienen una información muy consolidada, hoy tienen expertos y tienen personas que aportan. Entonces, ese es cuando nosotros nos metemos y empezamos a ver cuál es el nivel de aportación. Le pongo un caso particular. Cuando ustedes compran un producto de Amazon, ustedes se dan cuenta que todo está calificado por estrellas. Esas estrellas, si ustedes bajan, empiezan a salir todos los comentarios. Y sale una persona que pone 5 estrellas y una persona que pone 1 estrella. Y hay algo más muy particular que guía mucho a los usuarios, que dice: tantas personas de tantos consideran esta recomendación, les dio valor a esta descripción. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando veo el producto? Me fijo en cuáles son las calificaciones que más han beneficiado a las personas. Si ustedes se dan cuenta, pueden tener un producto que tiene de 100 evaluaciones, 80 son 5 estrellas, 20 son 1 estrella, pero todo el mundo ha reconocido el valor de esos comentarios. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? Entonces, ya uno toma ese criterio y uno dice: realmente este producto no es bueno, porque resulta que los comentarios malos son los que más han servido a los compradores. Todas las fuentes de información, todas las fuentes, digamos, que ustedes conozcan en libros, o en internet, o en plataformas colaborativas, o en las mismas áreas, digamos, en las mismas exposiciones, se da mucho por ver la fuente y saber qué tan aceptados son. Por ejemplo, una ventaja que yo tengo, no voy a decirlo porque no es así, pero veamos, una ventaja que yo tengo es que Ignacio, estar aquí en este video de Ignacio lo conozco desde pequeño, pero una ventaja que hay es que, digamos, Ignacio también ha visto la trascendencia que yo he tenido. Entonces, por ejemplo, me trae aquí porque confía en lo que yo les estoy dando, realmente es una información de valor. Ya por esto, si se vean traído alguna persona fulana que dice: sí, yo tengo un diplomado en administración de conocimiento, perfecto, ¿cuántos proyectos han implementado? Ninguno, pero me he leído una cantidad de libros. Y después la diferencia entre esa persona y leer el libro. Entonces, dos criterios muy importantes en la búsqueda de información es eso: la fuente y saber qué tanto se ha compartido. Si se ha compartido mucho, eso significa que es información de valor. No hay garantía de que todo sea fidedigno, porque tristemente vivimos en una sociedad en donde en los últimos 15 años hemos producido más información de lo que se ha producido desde el principio de la historia. Entonces, realmente también estamos bombardeados de mucha información. Entonces, toda esa cuestión de saber es de cuántas personas han llegado a implementarlo. Y otro elemento también que puede dar el beneficio, digamos, de la perspectiva, del conocimiento, digamos, es buscar casos de éxito o buscar implementaciones, porque eso ya trae el marco teórico de algo que ha funcionado. Es nada más cuestión de llegar, entenderlo y saber tropicalizarlo, más que todo también, porque puede que sea casos de éxito de los Estados Unidos, ¿no? Pero por lo menos ese tipo de cosas que están empatadas en un caso de éxito es altamente probable que también es algo que le da. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, a Damián por haber venido a compartir su conocimiento y experiencia. Me imagino que en las interacciones que tenemos hay un enriquecimiento al informe que está preparando Damián. Yo espero que en un mes entrante estemos distribuyendo entre todos ustedes. Yo una lección que aprendí hace muchos años en relación con proyectos. Yo escribí el 4º informe de investigación del FLUG
en el 89. Y es que el tema de gestión de riesgos fue creciendo en importancia. Y la comunicación de los distintos directores de proyectos o personas que participan en proyectos respecto de cuáles son los factores de riesgos, los contextos en los que se presentan los riesgos y demás, y las lecciones aprendidas en distintos proyectos que se dan dentro de una misma organización o en una asociación profesional, respetando lo que sea confidencial, es una forma interesantísima de representar conocimiento si se lo contextualiza bien, ¿verdad? La lección que aprendió también en un proyecto, la que ya tiene en otro proyecto, ¿verdad? Qué estrategias siguieron para mitigarlos, qué funciona, qué no funciona y demás. Y es una forma de focalizar muchísimo la atención en el caso particular de proyectos. En lo que es continuidad de negocio también, son otro tipo de riesgos probablemente, ¿verdad? Pero es una forma interesante de focalizar la atención de las personas para comunicarse alrededor de esto e ir creando entonces valor con conocimiento compartible y compartido. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, que tengan un excelente día. Ojalá